función. Hay confesiones, hay descontrol, un poco de chisme y mucho amor. Préndete a mí, marcando el ritmo. Silvi te mira y bailan contigo. Vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar. Que la rutina se quede atrás. Al modo escudero, todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor. Late la pantalla con todo el sabor. Al modo escudero, venite cerca, te espero. Dale play fuerte a tu corazón, que el show comienza. Qué buena función. Al modo escudero, siempre te espero. Al modo escudero, quédate acá, que lo hacemos de nuevo. Sube el volumen, empieza el juego. Toda la onda de Silvina Escudero. Prende la cámara, sentí el movimiento. Que esta alegría se quede en el cuerpo. Vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar. Que la rutina se quede atrás. Al modo escudero, todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor. Late la pantalla con todo el sabor. Al modo escudero, venite cerca, te espero. Dale play fuerte a tu corazón, que el show comienza. Qué buena función. Hay confesiones, hay descontrol, un poco de chisme y mucho amor. Préndete a mí, marcando el ritmo. Silvi te mira y bailan contigo. Vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar. Que la rutina se quede atrás. Al modo escudero, todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor. Late la pantalla con todo el sabor. Al modo escudero, venite cerca, te espero. Dale play fuerte a tu corazón, que el show comienza. Qué buena función. Al modo escudero, siempre te espero. Al modo escudero, quédate acá, que lo hacemos de nuevo. Sube el volumen, empieza el juego. Toda la onda de Silvina Escudero. Prende la cámara, sentí el movimiento. Que esta alegría se quede en el cuerpo. Vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar. Que la rutina se quede atrás. Al modo escudero, todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor. Late la pantalla con todo el sabor. Al modo escudero, venite cerca, te espero. Dale play fuerte a tu corazón, que el show comienza. Qué buena función. Hay confesiones, hay descontrol, un poco de chisme y mucho amor. Préndete a mí, marcando el ritmo. Silvi te mira y bailan contigo. Vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar. Que la rutina se quede atrás.
función. Hay confesiones, hay descontrol, un poco de chisme y mucho amor. Préndete a mí, marcando el ritmo. Silvi te mira y bailan contigo. Vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar. Que la rutina se quede atrás. Al modo escudero, todo se enciende primero. Dale, ese volumen me gusta, bien carajo. Sube el volumen, empieza el juego. Toda la onda de Silvina Escudero. Prende la cámara, sentí el movimiento. Que esta alegría se quede en el cuerpo. Vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar. Que la rutina se quede atrás. Al modo escudero, todo se enciende primero. Dale la risa, vuela el humor. Late la pantalla con todo el sabor. Al modo escudero, ven y te acerca, te espero. Dale play fuerte a tu corazón. Que el show comienza. ¡Qué buena función! ¡Vamos, Escudero! ¡Dale! Buenas tardes, qué placer que estén ahí con nosotros disfrutando otra semana, hoy martes, nuestro primer día de la semana, encima ayer fue Sí, feriado. ayer descansamos. Así que exactamente, primer día de la semana, estoy muy Despechugada. despechugada para el programa. ¿Vieron que yo me pongo Pero tapadita acá, estoy Sí. muy Estás hot. tetolargues. ¿Te venís tapadita, dijiste? Sí, al programa me vengo tapada o no. No sé, el archivo dirá, ¿Qué mamita. dicen? ¿Qué dicen? Está el cuellito El tapado, está bien. cuellito acá está El tapado. cuellito tapado. Cuéntale la teta al aire. Ay, por Y favor. la espalda, por favor. ¿Qué pasa con que uno no se recupera de las gripes, de las laringitis? Un mes y medio que estoy mal. Harta estoy, harta, pero se pone onda igual a mi izquierda, Pero sí. Nico Exacto. Troncoso. Hola, gente. Hola, ¿Cómo les bombón. va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Hoy venimos Bello. combinados. Tan preciosos los dos. Amarronados. En la gama tierra. Sí, Ah, me gusta. Me gusta Me mucho gusta. el chocolate, el marrón, el crema. Todos esos, esa gama me encanta. A mi derecha, Chinita Teglia. ¡Oli! Hola, China. ¿Cómo Che, Chini, andan? ¿cómo Hable. pasaste el fin de? Hermoso. Dice, no mucho. ¿Qué Contalo, hiciste? lo Contanos, contás, lo que contá dijiste. lo que dijiste antes de empezar Fuera el del programa. aire. Un cumpleaños, Sí. la pasamos muy lindo, tomamos mucho. Dijiste que tuviste Que- mucho... Lustró los muebles. Dijiste que tuviste sexo todo el día. ¡No! Dijo Yo eso lo antes dije. del aire. Bueno, no la quemés. Un ¿Dijiste par de eso o veces, no? estuvo bien, sí. Ay, Yo dije, China. Y no, quiero voy a saber. decir lo que dijiste vos No, antes del aire. no. Ni lo que nos mostró. Porque, y lo que nos mostró, porque la verdad, bastante subido de tono. No, bueno, Somos bueno, un pero son cosas que se hablan fuera de family aire. Che, me friendly. gustaría tocar un tópico. Mario ahí nos está mirando ya que decía, che, empiezan y 10. Hola, Pará, Mario. Mario, pará. Te calmás, Mario. Mario, pará. Vení, sentate vos, María. Nuestra Gucci amorosa está esquiando en este Ay, momento. Ay, mira qué mírala. linda. Bastante desubicada. Mira cómo nos Me dejó. dice, hoy no te voy a mirar porque estoy esquiando y mandó esta foto. A ver. Acá está. Ay, qué lindo. Ahí igual. está. Qué bien, Esquiando. Qué bien. ¿Quién Pero pudiera? por favor, esta chica. Antes del programa nos estabas contando que ibas a... ¿Puedo decirlo? No sé Sí. qué vas a decir. No, Sí. no, no. Ya me quemaste no. a mí. A ver. No, que está la doc. No voy a después. contar lo desubicado, Ah. voy a contar algo que está bueno para que se informen si hay chicos, adolescentes, vas a adultos decir? mirándonos. Está bueno que se informen. ¿Qué son los preps? Ah, no. Tuvo Claro, claro. Está Antes bien. de Pensé que explicarnos, ibas a decir otra cosa. Vamos a decir de qué vamos a estar hablando hoy, así nos mandan sus audios. Vamos a estar tocando tema TOCs y manías. Ujú. Porque no es lo mismo un TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, que va a venir una licenciada especialista en esto para explicarnos, ¿tiene cura, no tiene cura? ¿Se puede salir de eso porque limitan la vida? A diferencia de las manías, que son más bien costumbres diarias, que a veces te limitan un poco Sí. también. Sí. Manden su audio, ¿a dónde, Nico?
al 11 56 65 31 06. Te lo repito, igualmente está escrito acá arriba, así que agéndatelo en el celu. 11 56 65 31 06. Exacto, pero posta me parece súper interesante, más allá del chiste, que nos cuentes, o les cuentes a todos, porque yo ya sé lo que es, los preps. Claro, en realidad estábamos hablando fuera de aire con Sil del PrEP, que es esta pastilla que se toma, que ahora está bastante como ahí medio, entre comillas, de moda, aunque no está mal decir de moda. Porque hoy está de moda tener relaciones sexuales sin cuidarse. Que está muy mal y eso no hay que hacerlo, está muy mal. El PrEP no quita que tomando PrEP no usas preservativo. Es una barrera más, digamos. Siempre hay que usar preservativo, pero mucha gente lo que hace también es tomar PrEP para prevenir HIV, justamente. No, porque aparte, no es la hora para hablar de eso, pero determinadas... No, Infecciones de transmisión sexuales. claro, ETS. uno usa preservativo, pero no para todos los diferentes tipos de prácticas de sexuales. prácticas. Entonces, el PrEP lo que hace es justamente te previene de, al menos del HIV, no de Sí, todo de el resto. todo lo otro de- no, claro. es solo eso. Claro. Pero no es que tomás eso y no te cuidas nunca más. No, Claro. no, te tenés que No. cuidar sí, siempre, siempre. Exacto. De hecho, es una de las pastillas que usan las personas que sí están infectadas con el virus, que tienen que usar de por vida, ¿no? Es parte Sí, no, del cóctel. tiene otro nombre, ¿O no? pero bueno, Ok. igualmente está bueno que lo tomen. que se informen, pero Sí. capaz, si no, sabían, obviamente que esto infórmense. no es que vas y lo compras y lo tomás, no, tenés No, que ir a un infectólogo, ahí por te hacen los favor. exámenes y después lo tomás. Claro que sí. Bien, bueno, y después todo lo que nos contaste. No, pues el otro no lo iba, que no le voy a contar No, al No, otro. no, claro. No te vamos a Que mandar no al me frente porque avisó la- bastante desubicadito se vino hoy. Se ve que el feriado, chicos, Le pegó. a todos No, vos también. Bueno. A todos les pegó fuerte. ¿Ustedes tienen TOCs? Sí. Pero no sé si cuenta como TOC, por eso después le quiero preguntar bien a la Claro, porque una a la cosa, doc. mira, Ok. acá lo escribí, igual, obviamente, que viene Celia Antonini, que es una grosa, ya todos la conocen, va a miles de programas hace años para tratar un montón de temas, es una psicóloga muy, muy prestigiosa y nos va a hablar de esto, pero yo tengo unos tips anotados de la diferencia de qué es una manía y qué es un TOC. La manía, por ejemplo, preferencia por el orden o el control. Te da tranquilidad, placer, satisfacción realizar esta manía. Pues dice, se puede detener o postergar por voluntad propia. Ok. Se supone que es algo que uno puede controlar, Ok. ¿entendés? Tengo manía por esto, pero no me está limitando la vida. A diferencia del TOC, que es un pensamiento intrusivo catastrófico. O sea, de manera repetitiva, viene a mi vida, me limita la vida, no lo puedo controlar, no lo puedo no hacer, al menos que obviamente Celia nos contará o no los tratamientos a seguir para poder superarlos. Porque yo les voy a contar que yo sí tenía un TOC Mentira, ¿en serio? ¿Real? y ya no lo tengo. Y lo superaste, ok. ¿Cuál Y ya era? no lo ¿Cuál tengo. era? Yo tenía un TOC yo soy muy ordenada, Sí. Sí, lo muy sabemos. ordenada. Y cuando era más chica o cuando fui a vivir sola, de hecho, era tremendo porque toda mi casa tenía que estar ordenada al extremo. Y yo era, mi departamento era donde venían siempre, todos mis amigos festejaban su cumpleaños en mi departamento, lo conté el otro día, las Sí. despedidas de solteros se hacían en mi departamento. Se iban todos y yo me quedaba hasta la hora que sea ordenando todo, limpiando todo a fondo, si no, no me podía ir a dormir. Por Mirá, Dios. acá. Me iba a dormir y yo sabía que había un par de botas o una manta fuera del lugar, tenía que bajar, ordenarlo y después irme a dormir. Claro. No podía irme a dormir, mi cabeza no se relajaba para irme a dormir si había algo desordenado fuera del lugar en la casa. Qué loco. Eso sí es un retoque, ¿entendés? Re. Porque no me daba tranquilidad. Sí, ahora le vamos a preguntar bien a la doc si es un TOC o no. Bueno, Porque le hay vamos a cuestiones que preguntar. me parece que está. Porque ponele, a mí me pasa eso con el gas de la cocina. Ay, boludo. Yo sí. sé que cerré el gas de la cocina, yo sé que lo cerré, pero Sí. me acuesto y se me pasó un segundo por la cabeza el gas y ya me tengo que parar a chequear Sí, tal que. cual. Pero no sé si Claro. llega a ser un TOC eso. Bueno, le vamos a preguntar, pero a mí lo que me pasó realmente que era muy incómodo si estaba con alguien. Venía alguien a tomar el té a mi casa. Estás tomando el agua, yo ya veía que ya toma, bueno, listo, levanto el Ah. vaso, ya No, iba no, lavando qué el vaso, densa, claro. ¿entendés? Pará, Claro. todavía ni se fue. Era cuando nació mi sobrino, niños, imagínate. Ah, Torbellino la casa y yo iba atrás del niño ordenando todo el Mi tiempo. vida. No se puede, es imposible. desgaste, O sea, es claro. imposible que desordene todo, que tire todo, que haga todo lo que tenga que hacer y cuando se va, ordeno. No lo podía controlar. Necesitaba constantemente estar ordenando Claro. todo.
terapia. Bien. Primera, está Celia ya escuchando detrás de cámara. El primer ejercicio que me hace hacer mi terapeuta es, ok, hoy a la noche te vas a ir a dormir y vas a dejar un par de botas en el piso de abajo, en el living. Te vas a ir a dormir así. Y lo que yo le dije fue, pero ¿por qué voy a hacer eso si las puedo ordenar? Si las puedo guardar en mi zapatero, ¿por qué las voy a dejar? Porque las vas a dejar. Porque de a poco vos tenés que ir modificando esto, porque te limita, ¿entendés? Yo no sé, hacíamos previa en casa, lo que sea, y yo no me podía ir si toda la casa Claro, estaba claro. desordenada. Ay, por Dios, claro, no. Y eso fue la primera noche. Hoy, les quiero decir la actualidad, si mi casa se sigue juntando, la gente, asado, todo, chicos, me voy a ir a dormir feliz si el living está un descontrol, vienen mis sobrinos, descontrol la casa, todo. Y te voy a decir lo que me pasa ahora, de hecho, me da felicidad, porque digo, esta casa tiene amor. Claro, Viene tiene gente, vida. se usa, los sillones se ensucian, las cosas se desordenan porque hay gente, porque se comparte y porque hay amor. Mañana ordenaré, no importa. Pero digo, es otra Sí. Silvina, ¿entendés? Sí, está es otro bueno, mambo. me parece, está bueno. A mí lo que me pasa es con esta cuestión es que se me mezclan un poco todos los términos. Lo del TOC también creo que se puede mezclar con un poco de ansiedad, de querer limpiar todo ya, de querer hacer todo ya. Pero bueno, ahora está bueno que esté la psicóloga acá para que le preguntemos todo esto, porque viste que se nos mezcla a veces qué significa esto, qué es la ansiedad, qué es el TOC, qué es la manía, qué es la compulsión, como todo un quilombo, y al Claro. final le decimos lo mismo a todo, ¿viste? Entonces Claro, está y bueno no es que lo vaya mismo bien. porque hay gente que lo No, padece en serio. claramente. Mario acá, mi amigo Mario también, que ya lo reconocen, me pone, confirmo que aún tenés el TOC. No, pará, Mario. No, Mario. Me dice, juntar las cosas de la mesa todo el tiempo y ponerte a barrer. No, bueno, pero ¿En serio? pará, Te vengo... está echando de la casa si hace Claro. eso, No, sabelo. no, cero, porque no, cero. Pero hay veces que los chicos vienen, 6 de la tarde, que el asado, que todo. Ya son las 2 de la mañana, hay que barrer. Siguen, después capaz se quedan hasta las 6. Pero yo hago tipo limpieza Un y paneo, después que claro, sigan, está bien, ¿entendés? claro. Sí. Así que Mario, Ojo, Mario. ¿ok? In your face. Chicos, ¿no les parece que la presentemos ya? Recontra. Porque tenemos Mira un el montón audio. que hablar, así que ¿saben qué? La vamos a presentar a ella. Celia Antonini, psicóloga. ¿De qué lado se va a sentar? Ahí la doc. Celia, vení, te voy a dar un beso, ya te vi fuera de cámara. Qué lindo. Hola Celia, ídola. Aplauso, aplauso, aplauso. Qué lindo. Es re psicóloga ella. Ella es re O sea, la ves y no puede ser otra cosa que no sea psicóloga. Sí, licenciada. Tenés el physique du rol, serio? sí, Sí, de una psicóloga, total. totalmente, No puedo total. creer. ¿Y ¿Cuál Sí. es el physique du rol? Vos, tuyo. El tuyo, reina. Sos vos. Tipo anteojos, el pelo. Ella igual, yo chicos ya les digo que quiero invitarla cuando hablemos tema de pareja, Ay, me encantaría. temas Bueno, sexuales, Que me analice un poco. temas infidelidades, temas de charla, me qué es lo encanta. mejor una pareja, qué se necesita para ser una buena pareja. Bueno, todo eso Ay, te por vamos a Dios. invitar otro día. Pero hoy vamos con esto que estamos hablando, el tema TOC. ¿Lo dije bien? ¿Cuál es la diferencia entre un TOC y una manía? Doc? Lo dijiste muy bien. La mayor diferencia es el nivel de sufrimiento que tiene una persona que tiene TOC. Mm. No es una elección, tiene un altísimo nivel de ansiedad, muy, muy alto, y eso lo que hace, la compulsión de por ejemplo, si hay algo sucio, de Sí, limpiarlo, eso que me pasaba a mí. lo que hace es para calmar la ansiedad que le provoca la suciedad. Claro. Pero le provoca muchísimo sufrimiento. Como vos bien dijiste al principio, es algo intrusivo, es algo que uno no puede controlar. No solamente son pensamientos, a veces son imágenes. ¿Cómo imágenes? Que claro, Explícanos que esto, no- no entiendo. Claro, en vez de tener un pensamiento, se le aparece una imagen que no puede controlar. Es como una imagen. Tipo... Una explosión imagen, por no cerrar el una gas, por imagen. ejemplo. No, una Ah. imagen. Vos podés ver, qué sé yo, un árbol en el medio del bosque, es una imagen. Ok. Imagínate algo. Sí, No lo pienses, imagínatelo. sí. Bueno, entonces, el TOC tiene imágenes que se le vienen a la cabeza. Ok. Mira. De situaciones, de cosas que pueden ser, que tengan que ver con lo sexual.
pero no las O controla. sea, hay gente que tiene tocs sexuales, ponele. Sí, sí, hay Ay, me mucho. hay muero. mucho. Quiero ¿Qué, saber por ya un toc ejemplo? sexual. No, es el Zarpado. mismo nivel. Cálmense. No, pero lo que te quiero decir es que es el mismo nivel de... No es gracioso en el sentido No, de no es que gracioso, no, para no. es obvio, el no, no mismo estamos nivel hablando. de sufrimiento Claro. que tiene. No es una cuestión de deseo y que vos decís, bueno, me estoy haciendo la cabeza y la estoy pasando bárbara. No. Se te vienen imágenes o pensamientos que vos no podés controlar. La única manera de controlarlos, que no es control, pero es para aquietar un poco el Sí. nivel de ansiedad, es hacer algo con ese TOC. Que si es, qué sé yo, rezar, hay gente que golpea 3, 4 veces, algo, vuelve y chequea 20 veces lo Claro. mismo. Doc, tenemos Todos tenemos algún toque. Yo tengo uno que cuando Quiero saber. yo entro a casa en la cochera, dejo la camioneta y hay una puerta que divide la cochera del edificio. Sí. Para que Sí. y hay que cerrarla con llave. Ujú. Entonces, yo cierro con llave, abro de vuelta, Ay, mi vida. abro la puerta y miro mi camioneta que se ve perfecta desde donde abro a ver si la cerré bien a la camioneta. Me Oh. muero. Ok, por Dios. ¿eso lo haces todos los días? Sí. Entonces es un TOC. Claro. Salvo Sí. cuando estoy caminando hacia la puerta del garage, ya digo, cerré la camioneta. Ok. Ok. Porque lo que decía él también con el tema del Del gas, gas. Sí. nosotros tenemos muchos movimientos, la mayoría de los movimientos que tenemos a lo largo del día son automáticos, Claro. están automatizados. Entonces, ¿por qué se automatizan? Porque cuando vos repetís algo que es Sí. igual todos los días, lo agarra el cerebro inconsciente Claro. y lo Y automatiza. eso es un peligro, Doc. No, pero A ver, ¿para dale. qué lo automatiza? Esto ¿Para es qué? importante. Para que vos puedas pensar en otra cosa. Él dice, vos todos los días cerrás la puerta con llave, dejá que eso lo hago yo. Porque... Tranqui, Entonces, ya sí, sé que lo tengo que ya hacer. lo manejo yo. Relájate. ¿Cómo manejar? Vos, para Claro. manejar el auto, al principio era, pongo primera, saco el embrague despacito, miro por el retrovisor, era un lío bañarte. empezar a conducir. Claro, pero Exactamente. eso va justamente en contra de lo que hoy se sabe que hay que hacer mindfulness y estar con todos tus sentidos en lo que estás haciendo. En determinado momento, vos no puedes estar todo el día en el presente, no existe. Ok. eso, no Me existe. gusta. Ok. eso. O sea, vos lo podés hacer eso, estamos mezclando muchos temas, pero Sí, no muchos importa. temas, pero, Pero me, lo me podés gusta lo que hacer, estás somos diciendo. esto, Lo de sí. mindfulness lo podés hacer para un determinado momento y por una cantidad determinada de tiempo. Ok, El- bien. El cerebro no está todo el tiempo en el presente. Esto no es Total. así. Va para atrás, va para adelante. Es como un péndulo. Está bien, Estás Doc, en el pero por presente, en ejemplo, el yo ahora futuro que y en el estoy pasado. congestionada y eso estoy tomando todas las mañanas una pastilla Sí. para la alergia. Sí. Bárbaro. Ayer, ¿La tomé o no la tomé? eso me pasó. Claro. Porque ya la estoy tomando hace una semana. y digo, Exactamente. ¿la tomé o no Claro, la tomé? Exactamente. ¿La ¿Por tomé qué? o no la tomé? Ni Te- idea, no te- sé. Y Te explico cómo sí. funciona. Digo por esto automatizado que decimos. Cuando cuando el cerebro ve, el cerebro inconsciente, ve una rutina, ve que todos los días dice, Ujú. ay, todos los días Silvina cuando se levanta se toma toma una la pastilla, sí. la saca de la conciencia Wow. y la automatiza. Me parece tan interesante. Me lo que parece estás Increíble, hablando. re. tremendo. ¿Para Sí, qué? horas. Para que vos puedas pensar en qué vas a cenar a la noche, qué vas a hacer en Claro. el streaming. Pero eh, Silvina es una boluda, porque pasa no, media hora y Silvina dice, no ¿qué es hay- una qué boluda. hizo? ¿La tomé o no la tomé? porque está automatizado. Claro. Y entonces, Todo lo que está automatizado no tenés conciencia. Si lo sacas de la conciencia, ¿cómo vas a saber? Claro, pero- Salvo que en Sí. el momento que vos vayas a tomar el medicamento, digas, estoy tomando la pastilla para... Claro, Claro. concientizar. Bueno, pará. Lo hagas consciente. voy a Esa es la diferencia. darles un tip. Yo en un momento que tomaba muchas pastillas, muchas medicaciones que tenía que tomar por un tema específico, ¿qué hacía? Yo tenía alarmas, 10 alarmas en mi teléfono que decía cada cosa que tenía que tomar. Entonces yo no paraba la alarma hasta que no la tomara. Pero eso, ¿sabes Ponele qué? que no la tenía ahí, ponía posponer hasta que no la tomara. Y ahí sí o sí era la única manera que yo tenía chequeado que tomaba lo que tenía Pero que lo tomar. chequeado es porque estaba consciente. O sea, vos tomabas Claro. la pastilla en ese momento de manera consciente. Está bien, pero como la tomaba todos los días, Claro, bueno, pero Si- el peligro si es no lo que ponía- se te automatiza, automáticamente. claro. Bueno, pará, volvamos a la Wow. mañana, Sí. porque tenemos mil cosas para hablar con Bueno, Celia, lo pero del dale. gas, eso, pues yo te digo, eso no es un toque, eso son claro. automatizaciones que tenemos todos, que hacemos de manera normal sin darnos cuenta. Después decimos, cerré o no cerré el gas, cerré la puerta o no la cerré. Claro.
Ok. Yo tengo una pregunta. Sí. Eso no genera sufrimiento. De Genera gran... un chequeo nada más. Ok. De adulto, ¿se te puede despertar un TOC? ¿Cómo Sí. se te despierta un TOC? ¿De la nada? Mirá qué es lo que pregunta pasa? interesante. Bueno, en general son personas que tienen ya viene más de joven, ¿no? O sea, la mayor parte de la gente que sufre de TOC empieza en la adolescencia, Ah, mirá. pero son personas que tienen una estructura de personalidad con mucha ansiedad, con necesidad de control, o necesidad de orden, cualquier cosa que se exacerbe mucho puede caer en un TOC. El TOC es cuando uno tiene la compulsión para bajar ese nivel de ansiedad que le produce el malestar. ¿Y lo podemos, se puede curar? ¿Se puede cambiar? Sí, Yo sé que es lo sí, que porque digo, yo lo hiciste, hice, sí, pero, sí. pero Pero- es difícil para muchas personas. ¿Qué es el TOC? El TOC es miedo. O sea, son altísimos niveles de miedo. Lo que te hizo la persona que te trató a vos es lo que se llama exposición con prevención de respuesta, que se llama EPR. Para de vuelta, ¿cómo? ¿Exposición? Exposición con prevención de respuesta. Es una técnica que exponen a la persona a la situación que le genera malestar, en este caso dejar las botas, algo chiquito. algo Claro, de empieza menos a por más. ahí, de menos Así a más. fue lo que hice. Para que el cerebro se vaya acostumbrando. Porque el miedo, cuando vos tenés miedo, activas una zona del cerebro que se llama la amígdala cerebral. Sí. Que imagínate que hace esto, ¿no? O sea, hace un movimiento así. Entonces, lo que te hizo es que te expongas para que se vaya acostumbrando. Cuando más se acostumbra, menos activa está. Hasta que llega un momento en que no pasa nada. Y lo mismo, Doc, pasa con las fobias. Para todo. Para todo. El miedo siempre se trata de la misma manera. Vos tenés miedo a algo, ¿qué tenés que hacer? Exponete. Exponete. De a poco, no de golpe. Ajá. Y Porque a veces con acompañante. En general, sí, Para que te ayuden a atravesarlo y saber y darte cuenta que no pasa nada. Especialmente en niños. lo vas a sufrir igual porque vas a tener el miedo, pero el cerebro es medio tonto en ese sentido. No distingue la realidad de la fantasía. Claro. Entonces, si yo, por ejemplo, mentalmente me expongo a una situación, mentalmente, sin tenerla, yo di una conferencia en el Teatro Ópera y antes de darla, la di 200 veces en mi cabeza. Claro. Wow. Claro. Cuando yo llegué al Teatro Ópera, mi cerebro, que es tan tonto como el de todos, ya se creía que había estado muchas Claro, veces. claro. ¿Entendés? Ah, buenísimo. O sea, Eso pasa también cuando uno tiene pánicos, los ataques de pánico, los ataques de Exactamente, ansiedad. exactamente. Cuanto Se más manejan de la el misma miedo manera. siempre se maneja de la misma manera. No hay forma de resolverlo, no es charlando, no es porque el miedo sí está porque vos le estás diciendo que tiene que estar. Entonces, cuando te expones, va bajando esa activación de la amígdala y va desapareciendo. Y llega un momento que no tenés más miedo. Ahora, si cualquiera de ustedes está atravesando una situación parecida a esta, pueden contactarse con Celia, @Celia_Antonini o con cualquier profesional, porque obviamente nosotros supuesto. estamos charlando de esto, pero son temas serios que quienes lo hemos sufrido lo sabemos. ¿Quieren que escuchemos un testimonio? Sí. Que tenemos, Re. perdón, estoy con el caramelo por el tema de Tranqui. la garganta, todo. El testimonio, tenemos a Analía Franchín, creo, contando un trastorno obsesivo compulsivo bastante heavy que tiene. A ver. A Bien, ver, yo ¿qué tengo una dijo? pregunta antes del Ahí videito. viene. Sí, Mientras. decinos. ¿Hay algunos TOCs que son medio como universales, entre comillas, que son frecuentes? Sí, hay temas. La limpieza es uno de ellos. El Mira, control. no, o sea, es habitual, lo mío es Sí, para sí, mucha sí, gente le sí. pasa. El Bien. orden es uno de los más comunes. Lo que tuve yo, limpieza El y tema orden. de la suciedad, el lavado de manos. lavarse Es, las manos. es mira. bastante común esto de lavarse las manos todo el Frecuentemente. tiempo. Es de los TOC más comunes que hay. Yo estuve con Analía en un programa ¿Ah, justamente sí? hablando del tema de ella. A Qué ver, casualidad. escuchémosla. El trastorno obsesivo compulsivo. Con sonido, por es favor, Stephen, ¿lo puedes tirar muy de vuelta, complicado, por fin? es muy jodido, es muy Va. El trastorno obsesivo compulsivo es muy complicado, es muy jodido, es muy doloroso, te hace sufrir mucho. No es el de la acción, que yo tengo que hacer sí o sí una cosa, porque si no algo va a pasar. Y lo que más bronca te da es que vos sos reconsciente de que no va a pasar nada y que eso que estás haciendo no tiene ningún sentido, pero no puedes vivir si no lo haces. Y el trastorno obsesivo del pensamiento, que es
el más cruel, el más difícil. Vos te querés arrancar la cabeza, vos tenés como dos cerebros, uno que está funcionando perfectamente en el trabajo del otro y el otro es el del pensamiento intrusivo, que vos, yo me acuerdo que, o sea, hacía así con la cabeza, ¿viste? Para que Se siente es como una insoportable. voz, se siente permanente, es permanente, el pensamiento es permanente, es un pensamiento rumiante que es, ¿viste? Todo el tiempo. Tuve 2 momentos largos con un TOC muy severo, de no poder salir de mi casa, de despertarme a las 4 o 5 de la mañana con las pupilas dilatadas, del nivel de ansiedad y de pánico. Wow. Yo tuve una paciente internada que tenía un TOC de 6 horas. ¿Qué quiere decir de 6 horas? Empezaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 2 de la tarde. ¿Con qué? Con la limpieza y todo un determinado, primero hacía una cosa, después hacía otra, después hacía otra, después hacía Eso otra. te limita Si en el completamente. medio la interrumpían, tenía que empezar de vuelta. Ay, por Dios, claro. Así que imagínate, lo de Analía también, Analía lo ha contado muchas veces. Ahora está muy bien, pero Está muy bien. ha tenido, sí, Está sí, muy sí, bien, sí, Ani. sí, está, Qué está. bueno saberlo. Pero no se puede controlar. No hay forma de controlarlo salvo con tratamiento. Ella los ha hecho. El de la acción que dice ella es lo que hablábamos antes. Sí. ¿Viste? El de golpear 3 veces, el tener que Eso levantarse. lo ha dicho también, claro, Claro. como eso justamente, que tenía que hacer algo Claro. antes de salir o antes de entrar a un Y lugar eso o baja antes la de ver a ansiedad, esa alguien. es la compulsión, por eso se llama obsesivo compulsivo. Lo compulsivo es para bajar la ansiedad. Entonces uno lo hace. Yo tengo un paciente, por ejemplo, que lo que le pasa es que tiene miedo que los familiares les pase algo. Entonces, si tiene un compañero de trabajo que tiene a alguien enfermo, no quiere hablar con esa persona para que esa persona que tiene enferma, su compañero de trabajo, no lleve esta enfermedad a los padres. Y Claro. él dice, es una estupidez lo que yo digo. O sea, sabe Claro. a conciencia Y que es- es una estupidez lo que dice, Exactamente. pero no lo puede controlar y Exact- evitar y lo tiene que hacer igual. Exactamente. Claro. El miedo, ¿cuál es el miedo? Que ese familiar contagie a su familia. Claro. ¿Qué hace él? ¿Cuál es? Evitar al compañero. ¿Me Claro, entendés? Y dice, claro. yo sé que es una estupidez, pero lo único que me calma, lo que le Claro. baja la ansiedad es hacer eso que le dice el cerebro que tiene que hacer para que no se contagie un familiar del familiar del Muchas compañero. personas capaz están escuchando esto, personas que nunca han sufrido ataque de pánico, de ansiedad, miedos o fobias o TOCs, y capaz no lo entienden, dicen, ay, qué boludez o qué... No lo entienden. Es demencial lo que sucede en la cabeza Claro. de uno cuando uno no lo puede controlar y te limita la vida y es un sufrimiento constante. Por eso lo repito constantemente, hay que pedir ayuda. Todo esto tiene solución, pero de la mano de un profesional. Sí. O sea, uno no tiene las herramientas a priori individualmente para poder atravesar esto. No, porque ¿cómo haces para enfrentarte a lo que más miedo te da? Si Claro. cuando uno tiene miedo de algo, lo que tiende naturalmente es a evadirlo o escaparse de ese lugar Claro. y no ir a enfrentarlo, porque además el enfrentarlo le aumenta tanto la ansiedad que es intolerable. Claro. Doc, vos sabés que ahora un poco esto que decía Silvina, lo relaciono también con esto de que hay gente que no sabe qué Sí. es la ansiedad, qué es un TOC o nada, no pueden afrontarlo. Y hay mucha gente que no quiere ir al psicólogo. Está muy bien. Porque les cuesta no ir Está al muy bien, que Celia. saben. Por pero- supuesto. porque No puedo soportar esa gente. Es un tema que... Ah, ¿Cómo? está No bien. soporto. esa gente. No soporto. Que es Dale. un tema que para mí es re importante hablar, esto de que saben que tienen un problema, saben que están sufriendo de ansiedad, por ejemplo, y que necesitan tratarse, pero no quieren ir al psicólogo. ¿Qué se hace con esta persona? No, a ver. Respetarla. Que se vaya a vivir a Holanda. Claro, sí, Hay que respetarla. acaba de decirlo, respetarlo. Pero va a ¿Está seguir pasando mal? padeciendo. Pero Claro. ya es decisión de uno, ¿Puedo ¿cierto? responder? Por supuesto, Celia, Ok. todo tuyo el mic. No, Celia. No, está muy pero es bien. importante esto. Sí, ¿qué? Uno va al psicólogo cuando ya no aguanta más, ¿ok? Va cuando ya siente que sus capacidades o Sí. su forma de enfrentarlo o todo lo que hizo para enfrentar lo que le pasa no le funciona. Es un momento personal. Puede ser visto desde afuera como diciendo, ay, por eso vas al psicólogo, o sea, como si fuera una Claro, pavada. claro. O puede ir por una situación grave, pero es un momento personal. Mientras uno sienta que puede con la vida que lleva, así sufra, tenga ansiedad, porque la ansiedad no es una enfermedad, es un estado. Si tiene ansiedad, si está un poco No mal. es una enfermedad, pero No, el esto se transporte- medica. no, el problema está en que las palabras, como Sí. decía bien él antes,
son las mismas. O sea, tener ansiedad es una cosa, tener un trastorno de ansiedad es otra. O sea, pero la palabra es la misma. Yo cuando me levanto a la mañana puedo decir estoy ansiosa y eso no quiere decir que esté enferma. Claro. O sea, hay grados. Sí, si esa ansiedad te impide ir a trabajar, te Exactamente. impide relacionarte con alguien, te Exactamente. impide hacer alguna tarea necesaria para tu vida. ¿Vos estudiaste psicología? No, Sos pero muy realmente, buena. no, Tiene pero mucha realmente tengo terapia. muchos años de Sos muy terapia buena, sos encima muy buena. y he modificado muchísimas conductas de mi diaria que no me eran beneficiosas para mí misma, tampoco eran destructivas y tampoco eran perjudiciales para otros, pero sí eran cosas que yo me empecé a analizar que no quería en mi vida y me costó años y es todo un camino, pero logré modificarlas y logré mi mejor versión realmente, a costa de voluntad, ¿no? Y de constancia. La enfermedad en psicología es cuando hay mucho de una sola cosa. Hay mucha tristeza, te enfermaste. Claro. Hay mucha ansiedad o mucha angustia. Claro. Cuando tenés mucho de algo que te invalida, como vos bien decís, la vida, que no puedes llevar la vida naturalmente y normalmente, o sea, te incapacita de alguna manera, de acuerdo al nivel de incapacidad, es la enfermedad que uno tiene. Pero mientras uno no tenga incapacidad, puede tener sufrimiento y puede elegir si quiere ir al psicólogo o no. Si sufre mucho, va a ir. Si no, Igual quiero decir también que yo era una de las personas que consideraba que la gente que iba al psicólogo Claro. era gente enferma. O sea, sí. yo era, Porque yo tenía así esos era. prejuicios, Pero ¿no? así era en un momento. Hasta que cambié completamente todos mis hábitos nocivos y realmente hoy abrazo la terapia y me parece tan espectacular, tan necesaria, que ojalá todos lo puedan vivir, por lo menos para mí fue súper positiva. ¿Tenemos otro testimonio? Stephen. No, tenemos creo que el 6 creo que es, ¿no? De un paciente que le limita su trastorno obsesivo compulsivo, ¿puede ser? Sí. Ahí lo tiene Stephen. A ver. Ahí viene. ¿Mm? Difícil lo que cuenta. Ah, ¿es algo tremendo? Sí, es para el doctor. Sí, por supuesto, para eso vino Celia, ¿no? Tengo TOC, Obviamente. trastorno obsesivo compulsivo. A Debido ver. al TOC me provoqué dermatitis por lavarme tanto las manos y entonces tengo que tener bastante cuidado hasta con el jabón que me pongo. Pasé aproximadamente 2 años de mi vida encerrada por evitar tener contacto físico con las personas del exterior y con las superficies. Me choca el contacto con las personas. Sobrepienso todo. Tengo ansiedad social, me cuesta trabajo como que interactuar con personas que no conozco y sobre todo tratar de evitar el contacto físico como en lugares concurridos, pero son cosas que definitivamente no envidiarías de mí. Mi vida. Te juro, tengo Oh, ganas de todo. abrazarla, me Sí. estoy por poner a llorar. Terrible. ¿Sabes qué tremendo no Terrible, terrible. no poder relacionarte, no poder salir, no poder hacer Terrible, nada? tiene No todo el puedes tema hacer de nada. lo que es la contaminación, que también es muy ¿Qué bastante quiere decir frecuente. eso? Que todo está contaminado, ¿viste? Las Claro. cosas están sucias, no se pueden tocar, no puede tocar nada justamente por esto, porque se contamina. Y tiene una dermatitis por la cantidad de veces que se lava las manos. Está, Claro. bueno, tienen esta cosa del aislamiento, la fobia social provocada por el mismo TOC. Es muy sufriente el TOC. El TOC no es ansiedad. Ansiedad tenemos todos por Claro. alguna cosa. Estás ansioso, tenés un mal día, no pasa nada. El TOC realmente no es voluntario, es algo que Claro. lo maneja a uno y uno no puede manejarlo. No Mm. es una cuestión de que uno dice con buena voluntad yo voy a salir de esto. No. Claro. Se sale como cualquier enfermedad. Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si vos tenés una infección, Mm. yo te puedo ir a tu casa, tomarte de la mano, decirte sí, tranquila, respirá Sí. y qué sé yo, pero si no te doy un antibiótico no te voy a curar. Claro. Ok. Entonces, las enfermedades tienen tratamientos y tratamientos específicos. Y el TOC es una enfermedad. Hablando y charlando no lo vamos a curar. No. Hay que hacer un tratamiento. Por supuesto que se hablan las ansiedades que tiene el paciente, no me malinterpreten. Pero no es solo eso. Es un tratamiento específico con una modalidad específica y muchas veces se necesita medicación, acompañarlo con medicación. Me parece genial que estemos hablando de esto en el programa. Sí. Primero quiero Amo. decir eso, posta, está buenísimo. Hace poco vi una serie de una abogada, no me acuerdo el nombre de la serie, pero es una abogada que también en el medio de un juicio se le despierta un TOC. Entonces no puede seguir con la defensa de... ¿Un TOC o ansiedad panicosa, que no es lo mismo? Buena pregunta, buena pregunta. Ella tiene como un episodio en donde no puede escuchar el martillo de la jueza que Sí. está ahí y le molesta tanto ese ruido que se para y se va.
y a partir de ese momento no puede ejercer su profesión durante un montón de años hasta que de a poco vuelve y el marido como que le ayuda a salir un poco de esa situación. Pero eso puede ser una situación traumática también, ¿eh? Ajá, bien, a ver. O sea, lo puede, no, que ese ruido del martillo la lleva a ella a una situación traumática que tuvo en su vida y Claro. eso no lo puede soportar. No necesariamente eso tiene que ver con un TOC. Y eso Porque también, eso es específico, lo que sí. estás diciendo. Es un golpe que a ella la inhabilita. Claro. Debe ser un estrés postraumático. Claro. Bien. Y eso también se trata. Es muy difícil. Es muy difícil. Muy tanto o más que el TOC. Tanto o más que el TOC. Hay una terapia que ahora no me acuerdo el nombre, que es con los ruidos, los sonidos, con los Ah, el golpes en tapping. el cuerpo. El tapping. No, el tapping no. Ay, no me puedo acordar, ya se me va a venir. ya se me Bueno, va a venir. el estrés postraumático tiene otra situación y muy grave. Hoy se sabe, por suerte, qué es lo que pasa en el cerebro. En el cerebro, el estrés postraumático, la situación de estrés, accidentes automovilísticos, cualquier tipo de accidente, abuso o violación, guerras y desastres naturales. Wow. Cualquiera de esos 4 son estrés postraumático. ¿Qué pasa en el cerebro? La información no llega al lugar donde tiene que llegar, que es el hipocampo, es el lugar donde se guardan los recuerdos. El cajón de los recuerdos se llama hipocampo. No llega ahí, queda en el medio. Entonces, cuando uno no recuerda, revive. Claro. Vuelve a estar, el que estaba en la guerra, vuelve a estar en la guerra. No es que Claro. recuerda que estuvo en la guerra. Y a Así que diferencia de- imagínate el nivel de dolor porque uno está constantemente con la constantemente en el- sensación en como el- si estuviese. Exactamente. Y ahora digo, muchas personas creen y consideran que, bueno, no hablo del tema, lo escondo, digo, no lo trato, es mejor. Y es por el contrario, hay que atravesar la emoción, ¿no? En Hay el como- estrés postraumático es mucho más complejo, porque a veces uno, yendo al estrés directamente, de Sí. manera directa, lo que hace es exacerbar la situación que tiene. Son casos como muy son casos extremos, muy ¿no? extremos, sí. O sea, Sí. es como, volvió de la guerra y charlame, contame lo que viviste Claro. en la guerra. Entonces, Claro. eso, hay otras técnicas. Pero el estrés postraumático no es una pavada. Es una palabra que se usa muy seguido, pero realmente tiene connotaciones terribles para la gente. ¿Tenemos otro testimonio, Stephen? ¿Por ahí lo tenés a mano? Mientras yo quería consultar, Sí. Doc, ¿el Tourette es también un Ah. TOC o cómo es? el No, Tourette? es una enfermedad específica el Tourette. Ah, ok. Es una El Tourette, contémosle para los que no saben lo que es, no me quiero equivocar, pero creo que es cuando dicen involuntariamente Involuntariamente, malas sonido. palabras, groserías, ¿no? En la mitad de una oración, ¿es eso? ¿Estoy en lo cierto? sí. Ok. Yoshi Franchella. A ver, Yoshi Franchella, ¿es TOC o no es TOC? Día a día, hace muchos años Yoshi, y Está no hay manera. Justamente este TOC es exfoliarse la cara con una obsesión y con una dedicación admirable. Por lo menos unas 3-4 veces por día vas a encontrar a Joana muy cerca del espejo tratando de detectar algún problema facial con cremas, con esponjas, con cualquier cosa, pensando que tiene barro en todo el día en la cara o suciedad, que no la tiene porque tiene un cutis de un culo de bebé, pero bueno, no hay manera, es su TOC y no puede manejarlo. Siempre, te juro, desde los 12. Mi mamá dice, no entiendo. Mi mamá que se empezó a cuidar a los 50, no sé. ¿Esto es un TOC o es una manía? No, y esto puede ser un TOC si le lleva más de 1 hora por día el tratarse la cara continuamente, o puede ser un tema con el cuerpo. O sea, puede tener algún conflicto con Porque su hay que ver cuerpo. si realmente lo limita, porque si capaz lo hace siempre, pero si un día no lo hace porque tuvo que ir a una reunión, no sé qué, puede eso no seguir es con un- su vida igual, digo, entonces no sería el un TOC. el TOC la lleva a hacerlo. ¿Entendés? No es que uno va a hacerlo, la lleva a hacerlo. Entonces, no es salteado el TOC. No, puede ser o no, porque Sí. me faltan datos para poder Claro, decírtelo. claro, Faltan no lo datos. podemos ver. Tenemos audios también de nuestros amantes amados que están muy interiorizados con este tema que me parece, nosotros en Ameno tratamos mucho este tema, No, pero la está salud bueno. mental hoy es ¿no? Es algo que tenemos que hacernos Primordial. cargo, que nos atraviesa a todos, cada vez desde más niños. Niños en edad escolar ya van a diferentes terapias y me parece muchísimo mejor, de hecho. Cuando yo era chica esto no existía, para poder tratar los temas de raíz, ¿no? A ver, un audio.
Yo soy Delfina, vivo acá por zona norte. Yo tengo TOC. Antes de salir de casa revisaba la puerta 1000 veces. Me iba y a los 2 minutos pensaba, ay, la cerré bien. Claro. Entonces tenía que volverme de donde estuviera, tal vez estaba en el colectivo a mitad de camino y decía, no, me bajo, me camino las cuadras que me hizo el colectivo, me vuelvo a casa y chequeo. Solo para descubrir que verdaderamente y efectivamente estaba cerrada. He llegado a sacarle fotos como para chequear que lo hice. Me pasaba también con otras cosas como acomodar objetos de determinada manera o repetir alguna acción. Así que hablé con un profesional y entendí un poco mejor qué me está pasando, empecé a trabajar en eso y de a poquito fui aprendiendo a no hacerle caso a nada. Ahí está, ¿ves? O sea, fantástico lo que hizo. Consultó, tenía poquitos TOC, 2 o 3. El de la puerta y el de los objetos. Y Claro, eso. consultó y empezó a bajarle el nivel de ansiedad o de miedo y de temor que le provocaba el TOC y se pasa. O sea, qué bueno haber tenido un testimonio, ¿no? De realmente Claro. cómo lo pudo superar, más allá del miedo. Pero lo agarró de entrada. O sea, Claro. esto es lo más importante. O sea, Claro. Que el tema de si cerré bien la puerta o no pasa nada, pero si uno se tiene que volver en la Del mitad de camino al laburo, trabajo, claro. imagínate el nivel de ansiedad que tiene. Claro. Celia Antonini es crack en todo. Yo la he escuchado hablar de diversos temas. Me parece tan interesante, Doc. Mil gracias por haber venido. ¿Dónde te pueden contactar? Ahí está, @Celia_Antonini. ¿Hay número de teléfono o no? Directamente No, al Instagram. directamente en el Instagram. Al Instagram. Contesto todas las preguntas. Tardo un poco, a veces no lo hago en el momento. Pero siempre, toda la vida he contestado cualquier cosa. Y aparte haces terapia tradicional también, ¿no? Aparte o sea, hago terapia, sí. semanal, quincenal, mensual. Celia, te vamos a volver a invitar. Por favor. Sí. Por favor. Qué huelga. Celia, una genia. Aplauso para Genia Celia Celia, Antonini. que tiene una voz Mil gracias. espectacular. No, encima. gracias. Una manera de Bella explicar. Ay, la amo. Gracias, Que Celia. sea parte de la un tribu. placer. Ay, qué. Chao, gracias, nos Celia. vemos. Estoy feliz Sí, que haya venido me quedo Celia. acá, mira. Te vas a quedar acá porque. Pero mientras te voy a. Antes, vení acá, Macana. chúpame, Stephen. Espera, Ay, ¿qué espera, pasó? espera, chúpame. Ahí está. Porque te voy a contar de Ámbar. Acá está, mira. Acá está. Muy bien. Ámbar se renovó para vos. Nuevo diseño, nuevas fragancias, todas con el mismo olor a ahorro. Encontralos en diferentes presentaciones, difusores de 60 mililitros, colgantes para autos y mucho más. Ámbar huele bien y el precio también. Espectacular, lo decimos siempre, Ámbar es lo más. Las fragancias espectaculares y súper fuertes que tienen. Así que muchas gracias por estar acompañándonos. Y ahora el aplauso para Adrián Montserrat. Hola, Adri. Adri. Adri, estuviste, temón, ¿no? Ahí estoy, chicos, haría un programa de 7 horas. No, con todo esto, quiero el escuchar tema todo el de tox, fobias, miedos, hay un montón. Ya te digo, la semana que viene quiero Tiene que clavar venir, otro sí. programa Quiero que de esto, venga. de fobias, tipo fobias, los que tienen fobias a determinados animales, fobia a Ay, me volar, encanta. fobia a la altura, fobia a estar encerrado, fobia... No, es muy, muy espectacular y creo que cada uno, perdón, me acomodó la silla. Acomódate. Obvio, adelante. Laurita, ¿me buscas agüita para Ahí el viene mate? Agüita para el mate. Gracias, Stephen. Gracias, Stephen. Creo que cada uno también se tiene que y tendría que poder hacerse cargo de esto y llevarlo adelante, ¿no? Porque Sí. si uno no se ocupa de uno... Lo que yo le decía un poco a la doc es esto de que hay mucha gente que no se da cuenta realmente que la está pasando Sí, mal o que sí. realmente tiene un problema. Sí, Hay personas es que cierto. viven incómodas con algunas problemáticas y piensan que es un mambito. No, no es un mambito. Claro. Hay cosas que sí se tratan, pero también hay mucha gente que no sabe sobre esto, por eso está buenísimo que se hable del tema. Gracias, Steve. En cualquier lado, en todos lados, hablar de estas temáticas. Bueno, y hoy vino Adri, que ya vamos a seguir escuchando obviamente audios de esto, pero Adri, vos nos trajiste un juego, ¿no? Les traje un juego. Bueno, Vamos a salir de esto para un distender rato, un dale. poco, para divertirse un poco. Bueno, saben que me especializo en cine, ¿no? Ah, y Entonces, hice lo siguiente. Quiero saber cuánto saben ustedes Nada. de películas. Películas muy conocidas, Ok. muy populares, Ok. películas A que ver. todo el mundo seguramente vio, en sus casas Uy, amigo. van a ir a participar y seguramente la van a reconocer.
Pero este va a ser, adivina la película, y yo les voy a dar una descripción media bizarra, media absurda Ajá. de la película. Me encanta. Y ustedes, el primero que la sepa, va a agarrar y va a Pará, y decir. quiero saber qué ganó. Un abrazo. Ah, qué bien. Un abrazo de alguien a elección. ¿De quién? Del estudio. ¿De Brad Pitt? Un abrazo de Charlie, nuestro compañero de Es verdad. Mira, ya está ahí Está Charlie. en juego el abrazo de Charlie, ¿no les pasa que Charlie es muy besuquero? Ay, Charlie te besa con Te la besa boca con- mojada. hace- Con la boca Viste mojada. que hay gente que te besa con la boca Porque mojada. quiero mostrar algo con Beso Silvina. húmedo. Voy a mostrar algo con Silvina. Hay gente que saluda así, A normal. ver, abrime el plano, A ver. Stephen, Claro, haceme el cachete, cuadro acá. cachete. Hay gente que saluda así, No normal. se trancen, ¿eh? Mua. Bien. Eso es un beso normal, Ajá. el común. Ok. Después hay otra gente que besa así. Quédate así mirando para adelante. Que te No. coge con el beso, ¿entendés? Y hay O sea, gente que no te te da un mira. besito y te penetra. Qué rico. Pero Y yo después- lo que digo es, ¿por qué me chupan con baba? Bueno, y hay gente que tiene la boca muy mojada y te Claro, deja toda claro. ahí la baba. Para mí Está no bien. hace falta hacer... Poner la trompa. Porque es tipo beso normal. ¡Mua! Ya está. Claro. Y después está ¿entendés? este beso que es re frío, que es cachete con cachete, tipo así. Que no hacen ni ruidito. ¿Y qué pasa con los niños hoy cuando los saludás que te hacen así? Y te ponen... La Ay, cabeza. chicos, no Ahí se lo relacionan agarraste con el pelo. niños. No, no. Sí, Por pero favor. nadie me puso Ay, así. sí, por favor, te pone en la Claro. cabeza. Me pone muy nerviosa. Me Bueno, vamos con tu juego. Bien, vamos con el juego. ¿Entendieron cómo es? ¿Lo explico? Sí, Bien. ya lo sí, entendimos. entendí. Bueno, pero el primero que lo sabe, dice. Grita. Gritamos. Grita. Si lo sabe, ¿Sí? cante. Si lo que te canta, Necesito ¿cómo que- es? Déjame cante. Necesito Me que gusta. Produ anote. Dale. Bien, va. Ah, Dale. 1. Sí. Una señora no comparte tabla. ¿Qué? no comparte Una señora tabla. no comparte tabla. ¿Qué Pará. era? Surfista, boludo. Tabla. Ay, me encanta este juego, pará. Una señora... Titanic. No. Muy bien, punto para China. Muy bien. Muy bien. Qué Vamos. inteligente. Excelente. Estoy a full. Me Una encanta. familia se va de vacaciones y se olvida a uno de sus hijos. Uy, qué mal. Chicos, mi pobre angelito. Muy bien, cállate. punto para Silvina. El control se calla, por Sí. favor. Se callan del control, por favor, que sí saben las respuestas. Se calla Lumpen. Un muñeco se pone celoso porque llega otro juguete a la casa. ¡Chucky! ¡Pinocho! ¡No! ¡Toy Story! Story, muy- Chucky. Chucky, no. Chucky, ¿por Porque qué? Chucky se pone mal cuando viene la novia de Chucky. Ah, bueno, está bien. Una chica se muda con 7 hombres. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí, era Blancanieves. Este hombre, Era qué Blancanieves, pero ¿quién ganó? atorranta. Yo. Ah, bueno. Bien. Ay, los amo. Vamos. Un señor muy rico se disfraza de murciélago porque necesita... ¡Batman! Bien. Ay, casi digo Drácula. Drácula iba a decir. Drácula. Ay, tengo calor. Bien, vamos. Un millonario invita gente a una isla y los animales se salen de control. ¿Un millonario? Invita gente a una isla Los monos, qué sé yo. Madagascar, no sé. y los animales se salen de control. Pará, no lo digas. No, que tic-tac. Una isla, una pista más. ¿Pista? Son los... No sé si es calificado como animal, pero son los primeros. ¡Dinosaurios! Sí, bueno, pero la película. ¡Jurassic Park! ¡Bien! Punto para China. Vamos. Un grupo, La vi. un grupo camina durante 3 películas para tirar una joya. Durante 3 películas. Señor Durante de 3 los películas. Anillos. Sí, muy bien, punto para China. Te odio, China, te odio. Andate de este programa, chao. Vamos con este. Estás echada. Un- Pará, no, que no termine este juego. Vamos, me gusta. un chico con problemas familiares habla con gente muerta. I see dead people. Sexto sentido. Sí, dáselo a Silvina porque... ¿Qué? Sí, dáselo a En Silvina. inglés. Sí, En inglés. sí, sí. No, pues lo dijo primero ella. Sí, Está sí, bien, está bien, está 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 bien. bien. Vamos la con solté. otra. Un tipo elige una pastilla y descubre que en el mundo que vivía... Matrix! No, sí, muy bien. Chicos, qué buena la Sí, psicóloga, la sí, de sí, Esa demencia. buenísima, Me porque encanta. Chicos, ya de la demencia feria porque no estamos es bien. buenísima. Medicada. Muy bueno. Dale. Un adolescente viaja al pasado y su mamá se enamora de él. Volver al futuro. Muy bien. China, te odio. Una No, chica se mi enamora mamá. de un tipo que tiene más de 100 años y todavía va al secundario. ¡Drácula! No. No, la de los vampiros, el hombre lobo. ¡No! ¡Crepúsculo! Punto para... ¡No! ¡No! ¡Me estás ganando! Sí,
marido! ¡El vampiro! ¡Drácula, boludo! ¡Soplato! ¡Músculo! ¡Drácula! ¡Drácula, mandó! No, pero es un vampiro también, boluda. ¡Drácula! También. Parkinson, ¿Quién era Parkinson? ¿Quién tenía Era Parkinson? Drácula. Adam. Tenía ganas de Patrick. decir, ¿No es Patrick? Vamos. No, ¿qué Lisa? ¿Qué Vamos. Lisa? Adam Pattinson, dijo. Robert, es Robert, No es Robert. Robert. Adam Pattinson. Adam es Sandler. Robert Pattinson. Esto se Adam es descontroló Sandler. completamente. Cedric Diggory también. Ay, Cedric no, Diggory. ay, Drácula. Hay que dejarla droga. Quedan 4, ¿eh? Un hombre queda varado en una isla y su mejor amigo termina sin una pelota. ¡Tocan! ¡No! ¡Náufrago! Sí, punto para ti. Muy bien. ¿Qué le pasa a ese Vamos. Chicos, estoy sacada, encima no tengo voz, no puedo gritar. Últimas 3. Un pez cruza el océano buscando a su hijo. Bien. ¿Qué era? Buscando a Nemo, sí. Ok. Últimas 2. Un tipo va a una fiesta de Navidad para reconciliarse con su esposa y termina enfrentándose a terroristas. ¿Eh? ¿Papá Noel? Cantando. ¿Papá Noel en apuros? ¿A terroristas? ¿Sí? ¿A terroristas? Sí, sí, sí. Clásico. De nuevo, Adri, ¿qué? Un tipo va a una fiesta de Navidad para reconciliarse con su esposa y se termina reconciliando... No, perdón. Y se termina enfrentando a terroristas. Una ayudita, Adri. Una peli de acción. Actúa Bruce Willis. Ya está. Matar, Sí, te mato, ¿cómo? te mataré, volver a matar. Matar o morir. Duro de matar. ¡Vamos! Vamos con la última. No sé cómo Ay, van los no, puntajes. falta más, quiero Vamos. más. Quiero muchas más. Vamos con la última. Dame un poco más. Matar duro. No, ¿cómo? Mamá, te amo. Bien. A ver. Te amo. Dale. Última. Un hombre vive desde que nació dentro de un programa de televisión sin saber. ¡Váyanse a cagar! ¿Quién ganó? ¿Cuántos vamos? ¿Quién ganó? Sil 8, Tina 5, Nico 4. Ganó Silvina. Espectacular, Está Aplausos. comprado. Yo un día voy a contar todo lo que pasa detrás de acá para que Está ganen. comprado. Me Ay, tienen harto. qué celoso. No, yo voy a mal contar lo que perdedor. haces vos. Sos un mal Para que todos perdedor, perdamos. ¿entendés? Por favor. Porque Debe yo comprar el juego. Yo gané. ya gané. Muy bueno. Con estar con Con el Espectacular. amor de la gente. Me Me divirtió, estresé, me Por estresé, favor. no sé, me puse la camisa Ay, y me la voy a Dios. sacar. Ay, me estresé. Quiero que- ay, sí. Ay, ¿Quién soy? ay, chicos, me hace picar esto el asiento. Cállate. Ay, uy, Amé este juego, amé Me totalmente este juego. encantó. Quiero de Escuchame nuevo. una Somos más cosita. largos. Me encanta. Estuvimos hablando Bueno. mucho de todo esto, del tema de los TOCs. Hay gente que tiene TOCs a determinados olores. ¿Qué? Ah, sí. ¿Cómo? Los tiene, sí. Sí, igual también hay olores culposos. ¿Qué quiere Que decir? eso, de Culposos. eso quiero hablar yo. Ok. De olores culposos. De olores que son medio un horror y a vos te gustan. Y a veces hasta te da Tipo vergüenza. el olor a pata. Ay, a mí me gusta el olor a que la- pata. ve, ahí Ay, está. no. No me Pero son molesta. olores culposos. ¿Qué? La nafta. decía. Ay, amo la nafta. ¿Ves? Ay, chicos, la nafta. Bueno, sí. Bueno, a ver, Yo que tengo me voy a un meter otra listado. pastilla. Tengo un listado. Bueno, pará, va a terminar No, bueno, loca. ese no, es esta de Ah, naranja. sí, Mirala, la tipa. Por Claro. favor. Pongan tecno. Claro. Tengo un listado de los olores culposos que la gente es un ranking de los que la gente más elige. Ay, me A gusta. ver. a Por ejemplo, la nafta está. Ah, bien. Ahora vemos en qué puesto, pero la nafta está. Me encantaría que la gente en el chat diga si tienen algún olor que les gusta mucho y de repente es un olor medio extraño. A ver. Por ejemplo, yo digo el mío. A mí el olor un poquito... Ojo con lo que vas a decir. Ay, Dios a mío. poro- No, mentira. Ah, Nick. El olor un poquito a la axila no me molesta. ¿A chivo? Un poquito. Ay, un chivo poquito. Tipo ácido. Ay. No, ácido no, es chivo poquito. O sea, Ay, no. ¿De no, quién? no, De no. las transpiraciones. de alguien. De mi novio puede no de una mujer molestarme. no, de una mujer no. Pero de un X. me Claro, muero de tu del asco. pareja, que un toquecito, no mucho. Ese olor no me molesta, ponele. No hay chance. ¿Entiendes? Me parece Olor a bastante. chivo. A ver, Bueno, empiezo con el listado de olores A y ver. ustedes me dicen qué piensan de esto, ¿ok? Dale. El chat también comenta y el chat quiero que me diga qué olor le copa, que sea olor raro. Bien. Olor a goma de neumático nuevo. Ay, a caucho, a croc. Caucho. me da Caucho. desagradable. Palomera. Es desagradable, lo voy a ir anotando. ¿En serio? ¿El olor a goma? Desagradable. A goma de chico, bro. ¿En serio? Desagradable. Ay, los amo. A goma, voy a escribir. Próximo. Olor a látex.
Ay, lo detesto. No. ¿A látex preservativo? A látex. Aguantes. Aguante Aguantes. látex. No Claro. no me Chicos, molesta. es nauseabundo. Lo voy a explicar. Ay, qué A exagerada. globo. Ay, a globo. A El globo. globo de látex también. Bueno, Ella ¿sabes lo qué? primero que dijo es preservativo. Hay 80 Mirá cosas de látex. Qué ocurrente. Cuando inflas el globo, ¿no les ¿Sí? hace mal? No. Chupar No el solo- globo. Ay, qué fuerte sí, todo, sí. chicos. Un asco. Chuparlo. Yo no suelo inflar mucho Yo el no. globo, eso es una diaria. Un asco. Sí, yo sí, para los cumpleaños de mis sobrinos. Claro. Que Un harina, asco. no lo Raro, guantes. raro. Es el talco para que no se oxide. Ah. El látex. Mira, en el chat dicen olor a casa nueva, a pintura. Ay, me encanta. Ese a olor está pintura. buenísimo. Voy con el próximo de la lista. estoy leyendo. Olor a nafta. Amo. Ese- Es un falopa. clásico, sí. Ese está bueno, ese está bueno. No, pero igual pero- es como un rato. No, no, no. full. Yo saben que me da la sensación, voy a cargar nafta y digo, dame un vaso. Siento que tengo que tomar litros de nafta. ¡Ay, pará! ¿Qué dices? Esta tarada. No, no, chicos. Fue otro nivel esto, Es fue. tan Ay, tengo espectacular. otra. el Pero ¿cómo olor. vas a tomar nafta? Ya sé que no se puede. Pasa lo mismo con la esencia de vainilla, que la olés y decís, Me la tomo. y después me la Claro. tomo y no se Claro. puede tomar porque es un asco, ¿entendés? Lo mismo. Pará, tengo uno. ¿Sabes cuál me gusta? El olor a gas de la cocina. No, es bueno, peligroso. No, Ya pará. sé, Chica, está falopeada. ya Es sé, pero. tarada. O sea, eso es peligroso. Ya sé, pero es encanta riquísimo. No. Avanzo. Olor a alcohol etílico. Ay, me gusta, sí. Bueno, me acostumbré en la pandemia mucho al olor Claro, del claro, sí. alcohol. No es feo. ¿Entendés? Bueno, Con no el sé. gel. Avanzo. Olor al marcador permanente. No, porque es tipo Y es pintura, alcohol. no me gusta, no, tampoco no. te me Tiene disgusta. alcohol eso. Ahí Tiene un está, me poquito, encanta. y tiene un poquito de olor a caca. ¡Ah! No. ¿Sí o no? Depende No. de qué caca. Marca. ¿Sí o no? El marcador nuevito, así que pones el grueso, tiene un poquito de olor a caca. No, no sé. Para mí Yo no. siento que Para sí. mí no, pero Depende de bueno. la caca que hagas. Bien, próximo. Este me encanta, me, ver. me transporta, porque viste que los olores te transportan a lugares. Totalmente. también. Olor a cloro de pileta de natación. Ay, sí. Chicos, soy re. re falopera, porque boludo. no es que te tenés que meter a la pileta. Entras a la pileta de natación en invierno y ese olor, Mirá. A ese mí olor a me cloro. hacía al mal vapor. eso, me hacía mal. Ay, Ay, a metí mí en me la pileta y encantaba. Estoy Ay, con qué Adri, Me me morboso. hacía parece mal. desagradable. Prefiero No, no meterme a la amo. pileta. Ay, Ah. Silvina. meterme a la Sí. pileta. ¿Y te das cuenta cuando hay mucho olor también en la Pero te pileta? recuerda a cosas. A mí me recuerda al vestuario de natación. No me A los gusta. machos que Al había. vestuario. Los machos que había en el vestuario. ¿Cómo de es? natación. ¿Cómo No me es? gusta. ¿Cómo me la daban? Mirá- mentira. no. Próximo, mentira. Próximo, olor a pasta dental. Me da igual. Bueno. Las que son muy mentoladas, Men- hasta me hace mal a la boca, viste, muy fuerte, así, muy, Ay, la amo. Ella es un meme constante. Ya Yo la amo. muy que alientás y es muy Muy fresco. Ay, pero es no me rico. chapes así. No, me prefiero eso a que tenga olor a bosta en la boca. No, bueno, Hay Bueno, gente que te habla a la te mañana da y parece que se elegir, comió la boludo. caca del perro y No. después te habló. O sea, es una cosa bestial. Que sí, flaco, no te das cuenta que te da un Amigo, aliento comete un- ojete. Te amo, Date Nico. cuenta. Te Pero no amo. se dan cuenta, ¿entendés? Bueno, y uno sí. anda por la vida así para Sí, ver si sí. tiene aliento. Y estos hijos de puta te hablan con el sobrete ahí. O sea, date cuenta. Ay, Bueno, lo avanzo, amo. me cansé. Tierra mojada. Ay, que tiene un nombre la tierra bueno, mojada. cuando Sí, llueve. amo. ¿Cómo se llama? Petricor. Mira. Mira. Petricor, olor a petricor. Lo voy a O a anotar. pasto. Que es olor a tierra. Mira, aquella me mira como Ese- dudando. Al- no dudes de mí. Ese Al está pasto bueno. recién cortado. Ese es otro. Ah, ¿es ese- otro? Ahora estoy diciendo tierra mojada. Perdón, Pasto perdón. recién contado, otra cosa. Bueno, perdón. Petricor. Bien. Mira. No voy a hablar Petricor. más. Es muy. Ese es rico. Ese Porque está tiene bueno. que ver también con un poco de la humedad. Con la Pachamama. Es que se Con la mojan las pacha. bacterias y están Claro. creciendo. Avanzo. Uy, Humo ahora. de leña. Ay, qué asco, un olor a rancho. Ah, pará. Bien. Cenicienta, Amo. princesa de Mónaco. Amo. Hoy en mi casa entras, no vivo en una cabaña, hay una cabaña de leña porque prendo la chimenea todos los días. Olor a caballo. Amo, Sí, amo el olor a Farmeo leña. Blancanieves. Yo flasheo Blancanieves. Sí. Y tengo ahora en mi la galería cabaña. pajaritos. Ah, pensé. Me muero. ¿Eh? Todavía no vinieron a casa, tienen que venir. Y estamos esperando la Ojo que este invitación. fin de semana no sea el día, ¿eh? Este fin de Estoy. semana estoy. Bueno, Estoy. Listo, yendo. Bien. Bien, hay un montón, yo avanzo. Obvio. A ver. ¡Ay, este me encanta! Olor a fósforo recién apagado. No. Sí. Ay, Sí, no dice sé. la palopera que yo. Sí. No sé, no sé. Sí. No sé por ¿Ves? para mí Acá- el tema fuego me gusta, así que puede ser.
Ok. Avanzo. Bueno, este sí. A Si ver. el que dice que no, no lo creo. A ver. Ropa recién sacada del lavarropas. Sí, que Sí, tiene sí, sí. El olor a- olorcito, sí, me al gusta. Claro. Suavizante. Avanzo. Este es raro y polémico. Va, no sé si polémico. Discutible. Olor a caballo. El olor a caballo El olor a me mortadela. encanta. El olor a bosta. No me molesta. Déjame. Pero para mí es como un complemento, porque digo, la gente que, bueno, vos solés El ir olor mucho a a campo. lugares, a granjas, a lugares donde hay Sí, me animales, encanta. y vos entrás y hay un olor a tremendo, a Ojete, feo. ibas a Claro, decir. Claro, Hay olor combinación. feo, pero te gusta porque te gusta, no sé cómo explicarlo. Sí. A ver, el olor a caballo chivado me gusta. Caballo chivado. Caballo chivado. No. Porque estuvo galopando Claro. y tiene todo el lomo mojado. Si me no transpira el gusta. caballo. Sí, ¿qué boludo. No, Un todo- olor a todo chivo tiene chivado, caballo. Claro. El ¿Cómo? caballo transpira. Sí, Obvio que boludo. sí, todo Tiene olor a mojado mortadela. Esto chequéamelo. Obvio que transpira. No, Sí, sí. todos Pero no nosotros. transpiran. No, hay hay algunos animales que no tienen tienen glándulas. glándulas sudoríparas. Ay, que iba a decir lo Epa. mismo. Todo bueno, Por ¿eh? favor, chicos. ¿Veterinaria? ¿Tercer año de veterinario o no? Cuarto y medio. Mirala, no sabía que el caballo sudaba. Sí. Ah, y a vos te gusta cuando el potro está como El potro chivado chivado. y vos cabalgándolo. Basta. No, pero porque ella lo dijo. Estamos hablando de los ponis. Estamos hablando de los caballos. Están hablando de los caballos. Pero de está los bueno. equinos. Claro, está bien. Ay, te amo. Olor a sexo, dice acá. Epa. Cuando haces el amor con tu amado, Ya empieza. no. Olor a sexo, ¿qué No. hacer el amor con tu amado? Olor a Cuando sexo. El olor haces al revolcón. El amor con tu amado Mm. es hermoso. Mm. Después del sexo mugriento, sexo, no sé. Nah, El pero olor a el mismo transpiración olor, el mismo olor. cruzada. No es Es el olor mismo a olor. todo, porque se mezcla el olor a transpiración, olor a chivito, olor a chochini, claro, bueno. olor a piquita, Depende de la piquito. Es higiene. como que hay olor a todo, a caquita, Depende, como que se sí, mezcla sí. todo. Y más si va por camino de tierra, es como que se mezcla No, todo un poco, ¿entendés? Como claro. que entras a la habitación y decís, ¿qué pasó acá? Como que no Ay. entendés Ay, qué pasó, Dios. ¿viste? Pero tenés que ventilar al toque. A porque látex, queda- Sí, a al fósforo, toque. a todo. fósforo. Todo junto ¿Qué en la misma hace? habitación. Olor a Es como- vela. Un ventilador Entras prendés. ahí y es como un ambiente que te lleva, No, que no. Que te volás. transporta. Está bien, Claro. te banco. Te Mami, banco. de todo. es Nico. O sea, Bueno. no Ay, sé. por favor. Es Y ni Nico, te ¿no? cuento si estás como en Es una Nico. jodita. ¿En una qué? ¿En una qué? En una jodita que hay mucha gente Ah. ahí. Mira qué atrevido. No todo el mundo es limpio. O sea, multitudinal, decís. Hablo de la cajeta que Ah. hay cada mujer que tiene un olor fuerte en la vagina. Y hombre Yo no te lo también. puedo creer. Ay, el olor a bola, ni te Pero cuento. es distinto No, el olor, chicos, la es verdad, distinto, eso es No, distinto. pero porque a vos te gusta. No, ay, no me gusta eso, sucia, asquerosa. Avanzo. Olor a pata de perro. Ay, Ay, sí, sí, olor a mamita. chisito. Amo. Me El olor- parece ¿No sabes hermoso. cómo es el olor a pata de No. perro, Adri? ¿Cómo es? Tiene como un olor a patita así mugrienta que te lo querés comer. Es olor a chisito. Sí. Olor a chisito. Próximo, olor a pupo. Ay, no, qué asco. No, no. ¿Se huelen ustedes el pupo? Sí. ¿Se lo ¿Lo olés? olés? Sí, ¿Cómo re. tenés el pupo? Te metes el dedo y lo Ay, olés. chicos, nunca hice eso. No lo Hacelo. hagas. ¿Pero vos tenés el pupo para adentro? A ver tu pupo. Nos muestra el Menos pupo. mal que No, le dije que se esto- huele el pupo y no el orto. Claro. Pela Escuchá, ¿tu ojete. pupo está para adentro? No, no, no. No. No, no tenés olor. O sea, muy poquito. Si yo te hago oler el mío, te morís, te desmayás acá. O sea, te Pero, desmayás. ¿por qué tenemos olor en el pupo? Porque no nos secamos bien y porque chiva. ¿Queda húmedo? Yo no tengo olor. No, porque Olor a chiva, ombligo. chiva, A ver, entonces... huélanse todos. No. El mío se siente, Adri lo siente. Sí, ya, No. esto. No hay Te chance, lo no hay juro. chance. Chicos. Pero es un olor fuerte. Sí, ¿eh? como. Desagradable. Eso olor a Yo, es como más, un día ojete. en la radio anterior que trabajaba Radiofónica Rosario, un beso, hice eso al aire, No. tipo, me metí el dedo y le hice oler a mis amigos, se murieron todos. No. Qué asco, Vos Gor. estás con tu chongo, ¿no? Oleme Vos el le olés, pupo. Le metés el dedo y le olés el olor. ¿Por qué? ¿En qué No, contexto? no le meto el dedo, directamente en la nariz le meto ahí y le huelo. Así. Si tiene rico olor. Se lo como todo. Mm. Bueno, ¿para qué me pregunta? Al pupo Pará, o al pero orto. ¿es feo el olor y te gusta igual o sea el olor Sí, fuerte? me encanta. Mira. Es más, le unto queso a veces. Ay, como- sos un asco, Nico, la verdad sos un asco. Bueno. Avanzo, tengo un par Avanza. más. Olor a cerveza derramada en un bar. Ah, Se te cae la birra ahí. olor a birra. Me gusta el olor a cerveza igual. Como dulzón, ¿no? Ujú. Depende de la birra. Bueno, Avanzo, últimos. Queso fuerte. Upa. A Roquefort. Sí, chico, Tipo queso. Roquefort. tipo Sí, Amo. Roquefort. Qué Aparte, muy rico. tierno, olor a bebé. Ah, sí, depende, porque puede ser al vomitito del No, cuerpito del no, bebé. claro. Al largo olor, de boludo, a leche. vómito inmundo. Total. Pero bueno, lo Sí, sí. bancamos. El olor a los bebés. caca. Cebolla salteada. No me gusta la cebolla, es una asco. Ay, me encanta el olor a cebolla No me salteada. gusta. Espectacular. Último.
Olor a café recién hecho. Uy, me encanta. Tremendo. Me encanta Soy fan. el olor Sí. a café, me parece espectacular. O cuando moleste Sí, sí, el café. Último en serio. Y hay gente que siente como que... Porque hablemos de que contemos que estamos hablando de olores culposos, que nos gusta un poco y que no está tan bueno. Hay gente Claro. que le encanta oler el aliento a una persona que fumó recién. No. Ah, pensé que a los peritos. No, Ah. yo te iba a decir el aliento, mira, que ahí está donde está la China, justo está la imagen de Mulata, que aprovecho para decir que anteayer hubiese cumplido 16 años, Muli. Mi vida. Yo toda la vida, 16 años diciendo, por favor, que alguien, es controversial lo que voy a decir, que alguien, por favor, guarde el aliento de Mulata en un frasco y yo me lo tire de perfume en la cara. En perfume, de perfume en la cara. Amé toda la vida el aliento a Mulata a los Sí, re. 16 años de vida. Re. No de cachorrita nada más. Sí, siempre. Ay, muero. Bueno, acá Sí. Laura me dice, muestre, ya no lo conocían. A ver, Stephen, chupame esto. Ay, qué lindo. Es, ¿dónde está? ¿En qué? Ahí está. Es la nariz de Mulata. Mi vida. Bebé. ¿La ven? Espectacular. Me eso. encanta. Es la huella justamente de la nariz. Ahí Me está. encanta. Mi vida, espectacular. Única, pieza única. Espectacular. Seguí con los olores. No, ahí terminábamos. Ese era el último. Ahí en el chat te que era tiraron. este aliento a persona que recién fumó. El olor a tierra mojada en las lloviznas. Ujú. Sí, eso es lo que decíamos, petricor. El olor a quita esmalte. Ah, no, es lo- horrible. mirá. Ese está bueno, Así. Horrible. Mira, ahí suma otro. El olor de la preparación de la torta exquisita antes de entrar al horno. Ah, bueno, sí. Eso te lo comes crudo. Espectacular. Quiero meter los dedos. Yo Sí, yo es cuchara. espectacular. Pero Me eso, hace mal a la panza, la abuela igual. Julia lo hacía todo el tiempo y yo, sí, me dolía la panza después porque me lo comía Crudo. a cucharadas Ah, crudo, crudo. claro. ¿entendés? Que hace Canta. pésimo. Me encantaría comer ahora una tortita. no, pero esa torta puntual. Re. Ese bizcochuelo. Claro, Qué rico. Ay, qué rico. Vainilla. Quiero. Sí. Riquísimo. Producción. Hermoso. Por Un favor, bizcochuelo. producción, un bizcochuelo. Así. Por favor, un bizcochuelo. Bueno, De me gustó lo de los cajita. olores. Amo. Estábamos con el tema, obviamente, de las... chicos, ¿me ayudan? De los tocs, tocs, De los amor. tocs. Que fui a Narnia. China. Y él China. Ay, China los fans. amo. Esto mandan al China WhatsApp. fans. dice fans, Mira. dice China fans. China Fans Club. Arre, Mirá. eso es mentira. ¿Dónde es Es eso? verdad, ¿por qué es mentira? ¿De dónde son estos fanáticos? ¿Cómo le ¿Se vas a sabe? decir eso a tus fanáticos? Pensé que era joda ¿De de Rosario? ustedes. Mira, no. ¿De dónde son? ¿Cómo Ay, se no. llaman? Necesitamos data. ¿Qué son los que estaban arreglando los Durlock la otra vez? ¡Ay, no. mamita! A ver, Mirá, Guada, vení. qué Wadi bien. pasa. Guada, una de nuestras productoras. Guada, vení. vamos. Agilidad. Ah, Muy sí. bueno. Vení, Wadi. Vení acá. Chicos, pensé que era Vení, joda. Wadi, vení. Esperá que Guada se toma el subte y llega. Sí, Guada. Se fue a tomar el 39. Chicos, Guada. los amo, Mi amor, gracias. ¿Cómo se llaman? info. ¿Cómo se llaman? No sé cómo se Jorge y llama. David, ¿no eran? Sí, Jorge Ah, y David. bien. De Hola, Rosario, Jorge Santa y David. Fe. ¡De tus David amigos! y Ezequiel. El fan club hoy No, es le David y hacemos el aguante a Ezequiel. la China desde Rosario, Santa Fe, David y Ezequiel, dice ahí. Ay, Mirá. Ahora, gracias. léenos más randomness mensajes que nos llegan a mí. A ver. Tenemos Tírate alguno. de todo. A ver. Te porque mandan. Nosotros ponemos al aire los audios, pero pon los que escriben. Te mandan que les gusta el olor a jazmines, que Ah. les encanta. El olor a babosa no. ¿Babosa tipo del Pepo? ¿Que le Claro, transpira la babosa? claro. ¡Ay, no! Pero lo está leyendo Son Wanda. los fans de la China estos, ¿eh? Ay, Y puede sí, ser. sí, sí. Por eso. Nos mandan también, te invitan a misa. ¿A mí? Sí, te invitan a misa, nos mandan fotito y todo. ¿Podemos verlo? ¿Hay foto? Ave María. ¿Qué? Ah, mira. ¿Cómo misa? Girl. A ver. No se ve. Chupen A acá. misa. Ojo el número. Yo justo trabajo Sí, los ojo el domingos, número, así que no voy a poder ir. No voy a poder ir, Mira. pero gracias. Yo tengo asado lo ¿Por de qué no podés? Silvina. ¿Qué tenés? Porque justo ese día tengo... Asado con ¿Tenés nosotros. un- Ah, mirá. Mm. ¿Qué más dicen? ¿Qué más tenemos? A ver. Guada, estamos Dale, al Guadalupe. aire. No, Hay Guada. gatitos. Muy lenta esta piba. Tenemos gatitos. Tenemos un audio de un fan de Sil, ¿lo podemos A escuchar? ver. Ay, ojo ¿Lo lo pongo que por dice. acá? Hola Silvi. Ah, ¿Qué dijo? ¿En qué habló? ¿En chino? Hola, buenas tardes. Soy Adrián de San Juan, Argentina. No, bueno. Quiero mandar un saludo fuerte en aplauso a Silvina Escudero, que soy el fan de Silvina Escudero. La amo mucho, Sí, una Silvina mierda. Escudero. Silvina, te amo.
Mi amor, te amo con... Anda, Guada, ¿sabés qué? Andá a hacer la torta. Anda a hacer la Gracias, Guada. quisita. Mi amor, ¿cómo se llama el último? Adrián. fan? Adrián. Adrián, te Adrián. amo. Gracias, mi Me da un vida. poco de miedo, Adrián. No, No digas eso a la Nico. gente de San A Juan. mí me dio miedo, Basta. Adrián. No, Nico, Vamos, Nico. a ese Silvina, te amo de Adrián, me lo cortan, por favor, lo quiero en todos los programas. Me Tipo cortan esa parte botonera. del audio y lo vamos a repetir en todos los Y un programas. beso a la gente de Rosario, Boludo. viejo, que nos está mirando. Re. Vamos todavía. 6.300. Y tenemos 6.300 seguidores en Instagram. ¿Cómo es Podrán. el Instagram? @almodoescudero. Muy bien. Bueno, estábamos hablando tanto de perritos que queremos nuestro momento de gatitos. Por favor. De gatitos amorosos. Ay, por Ay, favor. Ay, mamá. Dios. Chini, ¿me pasás? Sí, mi amor. Ay, 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 ay. Como amo los gatos, chicos. Me descomponen de amor, me descompongo. Ay, mi hermano también ama los gatos. Ay, me Mira. descomponen de... Ay, por favor. Ese Te gordo. comería bellos. Mamita. No. Ay, no. Tu Una amor. pulga al pelo le queda. Ay, no, chicos, amo. Ay, Mándale no, tu- mi- Mami, papito, busca el Ay, se te meta... Ay, Ahora, Pata. son perfectos, ¿eh? Los gatos son perfectos. Son perfectos. Los felinos, chicos, son... Mirá. Ay, no, me Mirá muero lo que de es esa amor. naricita. No, no, Mirá. no. Chiqui, No, yo ni he no. visto esa trompa. No, chicos. Ay, Dios. No se Uy, quiere ir, hizo está abrazado foto. al padre. Es No se gigante quiere ir. ese. Mira, Ay, la carita, está enojado. Se Está enojado. enojado yo. Mimillo. Hola, humano. Ay, Dios. Me Ay, encanta no. estar acá. Ay, tendrías que abrazándote. hacer doblaje. Ay, hace doblaje del gato, a ver del que sigue. Ay, sí, acariciame acá un poquito. Ay, sí, no pares, me encanta. ¿Y ese? ¡Ey, quiero comida! ¡Ey, gato, dame comida! Muy bueno, ¿eh? Dale, boludo, dale. Amamos Hola. los gatos Kiwili, y por kiwili. eso amamos Catway Silica Gel. ¿Por qué? Porque tiene mayor absorción, menos feo olor en tu ambiente, menos humedad y mejor control de olores. Esa es mi cámara exactamente, Catway Silica Gel. Hoy trajimos con olor a lavanda, porque también tenés olor neutro. Todos los que tuvimos o tenemos gatos sabemos que en el momento de cambiar las piedritas de la litera a veces se hace un poco engorroso. Pero con Catway Silica Gel es el único con pico vertedor del mercado, así que la practicidad es suprema para ese momento. Gracias por acompañarnos y ya sabes, si tenés gato, tenés que tener Catway Silica Gel. Ahí está. Gracias, Chini. Ay, por favor. Dijiste Suprema y me diste un hambre, nena. Basta, Tiene ¿qué que te ver pasa? Suprema con dijiste hambre. Suprema de Suprema. pollo. Te quiero como una Suprema. Pero por favor, Tengo hambre. estamos hablando del tema de los tocs. Y Adri vino y tiene todos los tocs de la gente de Hollywood. Ay, Por amo. favor, Vine, mi amor, hice, topetitud. hice mi trabajo y me di cuenta que vos compartías TOC con varias de estas celebridades. Ay, ¿Podrán quiero saber mencionar? ya. Yo voy a tratar de no hablar por un momento, a ver si me Bien, recupera la voz. bárbaro. Banquen, chicos, vamos. Elegí 5, ¿sí? 5 que son de las más curiosas y de gente muy conocida. Algunas no tanto, pero otros... Con 5 figuras, 5 digamos. figuras, 5 celebridades que tenían estos trastornos obsesivos compulsivos. ¿Vos tenés alguno, Adri? Yo tengo 2. Ah, ¿Cuál? ¿Sí? ¿cuál? No sé si son tan extremos. Uno es el número par, ¿sí? Tengo que escuchar el volumen del número par. El volumen. El Ay, volumen. en un momento tuve eso. Volumen o múltiplo de 5. Ah, este tipo Ah, está re. pasado. Sí, Yo ya no sé cuál es el múltiplo de 5, o sea que ya Sí, está. 5, 10, 15, Claro. 20, 25, 30, 35, 40, 45. Pero vos te pensás que yo no sé cuál es el múltiplo de 5. Cuando de golpe veo que No. me cambian que Basta. el volumen, por ejemplo, está en 13 y Sí. necesito Lo ponerlo en tenés por 14 o en 15. 12 o en 15. Ah, claro. mira. 15. Bien. Bueno, y después lo otro, chequeo todo el tiempo la alarma del auto. Ah, bueno, Del pero auto. eso por una cuestión de Tac. seguridad. Sí, ponele. pero por ejemplo hago 2 cuadras y de golpe, ay, no me acuerdo cosa y vuelvo. Te No volvés. lo había Claro, puesto volvés. porque, como dijo la doc, está automatizado. Claro, Claro. claro. Entonces pasa eso. Y Entonces, tenés 5 estrellas, ¿las conocemos? 5 estrellas la conocen muy bien. Ok. El primero de ellos, y acá le vamos a ver un video detrás Ah. de fondo, Sí. pero Queremos mientras le ver. voy a hablar y les voy a contar un poco, Cuente. es muy conocido, David Beckham. Ah. ¿Sí? Lo conocen, David Beckham desde muy chico, tiene este trastorno obsesivo compulsivo, Mirá lo que es es el orden. armario. El orden de David Beckham, Mirá la siempre mano. él tiene que ordenar por color, por pares. ¿Sí? Por ejemplo, contaba que si ve en la heladera que tiene 3 latas, tiene que sacar una. Tiene que Fíjense tomarse ahí una, claro. cómo está todo Qué acomodado. vivo. Todo Wow. acomodado por color, todo ordenado.
Y cuando algo se le desordenaba, él al toque tenía que acomodarlo. Bueno, así tengo las bombachas yo y las medias. ¿En Sí. serio? Bueno. Y las bikinis. Yo creo que las bombachas y las medias son las prendas que más desordenadas tiene la gente. Yo tengo re desordenadas. Como que hay las un cajón medias. con cosas ahí tiradas y cazás cualquier y Sí, ya. tengo las extensiones ahí metí, Todo, qué sé sí, yo. todo hecho un bollo. Bueno, Sí. no planchás las medias ni eso. No, ya es un montón plancharlo. No las plancho, pero las tengo todas ordenadas por color, por tamaño, por textura. Espectacular. bueno, ¿Pero las bueno. bombachas son todas del mismo tamaño o no? No. Ah, tenés la cola Tenés lesa. tanga, colalés, culot, más alto, más bajo, transparencia, ¿Usás encaje. esas que son de tiro alto? Algunas sí. Ajá. Tengo de todo tipo de bombachas y tangas, ¿sí? Pero solés usar más tanga. Tanga. La metidita. Mm. Y No usás... sé si me tirita la En el tanga, es el podcast. triangulito en la cola. Ya volvemos, Adri. Pero te Por quiero favor. preguntar algo, Basil. ¿Vos usás esa calza nueva? Porque ahora hay una calza nueva Que tiene la sonrisa bajo de la cola. Sí, siento que la gente no habla tanto del tema, pero que es una calza que los hombres cada vez que la ven pasar se quedan como así que no quieren mirarla, ¿viste? ¿Por qué no la quieren mirar? Y porque es como muy fuerte, porque es como que se le mete hasta el Ah, esófago, ¿entendés? Las que tienen como la Como que tirita. ¿Qué cubre. le pasa al hombre con que cree que se nos mete algo? No, te lo No digo, se yo te lo meten, mete. no se Vos le mete. ves esa calza, que es una calza como durita, se nota, Ah. que la usan como altita. Yo la tengo. Y se le encaja en el valle No, de Uco ahí. directamente te está sosteniendo el glúteo. Ese es te sostiene el glúteo. Decís que come trapo en la Yo calza. siento que cuando pasa Bueno. una de estas calzas el hombre se queda así. Bueno, Como que no es así. No quiere mirar, no miro, es no miro, no así. miro. Mirá Ok. que No. está para eso. Tenés de esas Bueno, calzas. Tengo esas calzas, por Ok, supuesto. Y no Muy se te mete, cómodas listo, igual. perfecto. Sí. Volvemos al toque. Buena data. Bueno, Van, vamos. Segundo, muy conocida, y este comparte con Silvina, Charlize Theron. ¿Sí? A ver. Diosa Charlize Theron, acá es un video actual. Ella está muy vinculada con el tema del orden, pero ella contaba que no sé, cuando se iba a dormir, si sabía que tenía, por eso sí me hiciste acordar Sí. a lo que vos decías, si notaba que algo había quedado desordenado en algún lado, en la cocina o en lo que fuese, ella no se podía dormir. Tenía que volver a acomodarlo y luego irse a dormir. Chicos, Wow. ¿se dan cuenta? Y usamos el mismo escote. Eso Sí. nos pasa. ¿Ves? Vos tenés más Lola. Vos igual. tenés, Bueno, claro. no importa. Bien. Vamos con el tercero, Justin Timberlake, el cantante. Lo amo. Lo ubican seguramente. Sí, claro. Él también, acá está justo compartiendo un video con Jessica Biel. Qué su lindo esposa. es, por favor. Bien, Dios. él ¿Es también. lindo? Ay, Ella es linda. sí. Ay, no me Ella parece. es mucho más linda. Me parece mucho más linda. ¿Qué ella, tiene sí. en el bolso, Adri? Tiene en el bolso, tiene unos celulares, van Mm. guardando como diferentes tipos de cosas. Él, y de cierto modo, también lo comparte con ella. Tiene esta cuestión de un trastorno obsesivo compulsivo. Ella más que nada con respecto a la alimentación, ¿sí? Tenía que elegir, por ejemplo, tiene una fiesta y se tiene que llevar, que esto lo definen como una, no sé si llega a ser un TOC, pero ellos lo definen de que no pueden salir a lugares sin llevarse cosas de Para su comer. para comer, de su propio lugar. Pero Tipo almendras y nueces. almendras, nueces, barritas, llevarse tipo viandita. Pero él lo que dice es que tiene un trastorno obsesivo compulsivo mezclado con TDA, Ah, que Claro. tiene que ver con respecto al orden de sus cosas, pero a su vez no se puede concentrar tampoco en las entrevistas que le hacen. A veces lo están entrevistando y de golpe cambia las cosas de lugar para que esté todo alineado. Ok. Jay Timberlake. Este cuarto no es tan conocida, es Lena Dunham, no sé si la ubican, es la creadora de Girls, pero esta la traigo porque es muy curioso el TOC que tenía, que fue diagnosticado cuando era chica, que tenía que comprobar todo por 8. ¿Cómo para no? Sí, No. por 8. Su No trastorno entiendo. obsesivo compulsivo era, por ejemplo, cerré la puerta de mi casa, Ah. lo controlaba 8 veces. Ay, por Dios. Y pobre. esto, ella lo llevó a una serie, que es Sí. Girls, y en esta serie, por ejemplo, acá pasa, se golpea con esta persona y tiene que pasar 8 veces por la persona. Ella No. dijo que lo tuvo que llevar al extremo, que lo tuvo que llevar a caricaturizarlo así. Porque no podía actuar si no. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ahí, miró una vez, tiene que mirar 8 veces para el mismo lugar. Ay, pobre. Pero pará, Para tuvo chequear. que hacer una película sobre esto, chicos. Si no, Exacto, si no, no. exacto. Una, Una serie, serie sobre esto, si no, donde no se sostiene. Su personaje está involucrada sobre esto, pero dice que llegó a un punto donde está bien, lo está tratando y lo pudo, puede vivir con esto, pero que estas comprobaciones, por ejemplo, hasta incluso para ir a dormir. Uy, Claro. no, El claro. Que gas- la tecla de luz, ponele Sí, taca. ocho. 1, Totalmente. 2, 3, 4, 5, Se 6. te falsea la Hasta que se tecla. apagó. Listo. Ah, porque Octava se le vez. quemó la lamparita 8 veces, claro. Claro, chicos. Jodiste y cortocircuito. Sí. Y, Claro. y el último caso es un caso también muy llamativo, muy conocido. Eddie Pero- Murphy, el actor.
Y acá hay un fragmento de, no lo ponemos audio, pero es del documental que van a encontrar en Netflix sobre Eddie Murphy. Ay, qué lindo. Él, desde muy chico, el tema del gas. ¿Qué? Obsesionado con que el gas esté apagado o no. Eso igual no es seguridad, Adri. Es seguridad, sí, pero él 1 hora chequeaba de que esté el gas apagado. No, es un montón de ¿Sí? tiempo. ¿no? 1 hora chequeando las diferentes cosas. En el documental, él dice que se le diagnosticó de chico. Lo Claro. cuenta en el documental. Conociendo a Eddie, está en Netflix, disponible. Conociendo a Eddie, lo voy a anotar. Conociendo chicos, a quiero Eddie. ver. Conociendo a Eddie, ¿no? Sí. ¿Ustedes la vieron? La quiero No ver. la vi, pero está buena. Me Igual entretiene. esto que le pasa a él con el gas, le pasa a un montón de gente. Digo, cuando te vas a dormir y se te pasa algo por la cabeza, pero digo, una cosa es pararte y chequear si cerraste la puerta, pararte y chequear Claro. si cerraste el gas, pararte y no sé, fijarte si el perro tiene Sí. agua. Pero otra cosa es que eso te demande 1 hora de tiempo. Bueno, o sea, es un montón. él lo que Ya hacía te era limita, que claro. de chiquito, tenía 9 años, lo cuenta en el documental, 9 años, se iba a dormir, se quedaba pensando en el gas, se levantaba, revisaba, se volvía a acostar y después volvía. Así durante mucho tiempo No, de claro. chico. Y en el documental está bueno lo que dice porque él lo pudo ir tratando con ayuda más que nada también de sus familiares. Su papá, su mamá entendían y no era que le decían, no lo hagas. Está no lo loco, hagas". andate a dormir, Eddie. Exactamente, lo Eddie. apoyaban. Así que Estoy conociendo a confiando. Eddie, lo conocen, lo ubican en Netflix. Sí. Pueden La ver. quiero ver y habla de esto. Habla de esto justamente. Pero no es que de habla chico. todo el documental del No, gas. no. Ah. Justamente. No, Re aburrida era. No. Conociendo Sacá a Eddie ese y al forro. gas. No, justamente cuenta esto y lo que está bueno es que esta gente donde públicamente expresó su TOC, ¿sí? Expresó esto que tenía y también trayéndolo y tratándolo. El último caso no tengo video, pero es de la actriz Megan Fox, que seguramente lo ubican, que hizo Transformers. Obvio, ¿Cómo una olvidarla? Bomba. Y ella el tema de la limpieza. Y acá algo que justo hablábamos, ella se lavaba y se refregaba las manos al punto tal de que quedaba casi lastimada. ¿En serio? Sí. ¿Esto lo cuenta Lo ella? cuenta ella públicamente, no tengo el video, pero ella lo cuenta públicamente, este tema de la higiene y la limpieza que le llevó a un punto extremo. Claro. Entonces, nada, está bueno para traer estos casos porque quizás seguramente hay gente que lo esté viviendo. Y Claro, que Claro pueda- que sí, por supuesto. Y todo lo que hablamos con Relacionado. Celia, obvio, A también, mí ¿no? me desconcentra mucho, Adrián. ¿Por qué? Porque él está hablando de los toques y yo lo miro así como de coté. qué Y la oreja de Adrián a mí No, me y desconcentra. dale con la oreja, ¿Por qué por te Dios. Es muy desconcentra? chiquita la oreja de Adrián. Pero otra vez, las dos. Las dos. ¿Qué pregunta la No. otra? Las Porque yo le orejas. veo la derecha. Pero Laura, ¿cómo va a Mostrale tener a la una gente. oreja grande de otra Mirá lo chica? que es, mirá la orejita esa. Con un perfil. A Es ver, como pará. muy Ya chiquitita. empezás a tirarle onda, No, ¿entendés? qué onda. Para mí tiene vagina, Adrián. No, Pero no. mirá ¿Qué está? la orejita chiquitita Es que chiquita la ¿Qué cosa es tiene. más chiquita que la mía? ¿Viste? Sí, Me chiquita. desconcentra A ver, mucho la pongamos todas orejita. nuestras orejas. Bueno, esto ya Todo se de fue a la perfil. mierda. ¿Para qué perfil? A Pero ver. yo al lado de Adrián Para soy allá, un no, para allá. boluda. Para allá. Pero ¿cómo Mirá. va para mirar? No, no miramos. mires. ¿Y quién nos saca una Hagan foto? un clip de Hagan esto. un... Ay, ey, Ahí la está. China tiene buena oreja. A ver, China. Sí, La- nosotros dos somos los orejones. Vos Sabelo. somos orejones. Igual la oreja de la China es como para más Afuera. horizontal. Como ¿Cómo? que es así ¿Tipo la oreja de duende? la Más chila. duendística. ¿No? Soy un Está duende. buena tu oreja. Sí, más duende. mía No, pero me chiquita, gusta. La tuya es chiquita. La Adri. oreja es Y bueno, a veces pasa. un sector del cuerpo erógeno. Sí, La oreja que te atrás chupan. de la oreja. Y Ese- crece. ay, mira, Stephen, vení. Ah, No, que es una regla. Stephen, Vamos. Me la viene a Todos medir. vamos ¿Pero a qué? mirar. Para allá. ¿Qué vamos a medir? ¿Orejas? Vamos, Stephen, Dale, medila. Stephen, dale. A ver, Una competencia de oreja. Tuki. ¿Cuánto? Stephen, ¿vos las tenés chiquita o más o menos? ¿Cómo venís? Después, si querés, me la medís. Bueno, dale. China, ¿cuánto tiene? Son 6 centímetros. 6 centímetros de oreja. A ver. Soy oreja chiquita. Nico, Me dice la Nico, ¿Qué se tranquilo, mide? con ¿Largo calma. esto? ¿Qué se mide? Por Stephen? favor. no sabemos. No se me sabe. No, es una poronga, Ah, Stephen, ok, con ok. eso. En diagonal se mide. 6 y medio. 6,5. Bien. Nico, venís 6,5. Venís bien. Igual la oreja centímetros. crece toda la vida. Sí, es el único órgano del cuerpo. Por eso que la crece. gente grande tiene una Stephen, oreja gigante. ¿Vos sos Pero medidor escucha profesional? menos. Sos como... Mira, se sumó Adri a la vez. No, porque... 6 y medio también. Sí. Mira, Mirá, Seis y hasta medio, la misma, mirá. la misma oreja. Mira, la tenemos. misma. Paridos La por mía la chiquita. misma que se vagina. fueron. Tenés piedad, Stephen, es chiquita la mía, es simpática. Es simpática, Y dice Adri Epa. es 5 y medio. Mira, no Es estaba muy tan mal, chiquita, sí. Pensé que era más chiquita. No, Pensé que era cinco tipo y 4. Es re Gracias, chiquita. Stephen. 5 centímetros está Chicos, bien. la oreja de Adri mide 5,5 centímetros. 5,5. Muy pequeñita porque encima él mide 1,90. Claro. En proporciones No es acorde. extrañas, claro. La proporción no es. Pero eso pasa con todo. Si sos grandote
y de repente hay ¿Qué? una cosita chiquitita ahí, es como que... ¿Qué pasa? Dicen que el pie de cada Ay, tengo uno tuve miedo. mide del codo a la muñeca. Tipo, ¿Qué? mi pie mide esto. Sí, ¿entiendes? lo Mirá, escuché. lo voy a mostrar. ¿Así? Lo escuché. Me voy a sacar la bota, paren. Rellena Ah, el y a espacio. ver. Me voy a sacar. el antebrazo. Mirá. Esto es así. ¿Cómo? El pie mide. Acá, ¿ven? Mira. Tuki, mi pie, ¿ves? Doblo para Ah. afuera. Qué ¿ven? lindo pie El que tiene pie Juder. mide Ah, mirá. esto, El antebrazo. desde donde, de Sí. acá, ¿ven? Mírenme. Sí, sí, sí. De acá. No. Mira, Perfecto, China. China, ¿entendés? Qué buenas no, medias, pero China. no lo miras por afuera, Chini. ¿Cómo por Lo tenés que adentro? medir desde Adentro. acá, desde acá, no es desde el codo. Es desde acá, Ah, perfecto, sí. tuca, tuki, ¿entendés? Tac. Mira. ¿Entendés? Mm. Así. El pie entonces mide el antebrazo. Está bien. Claro, y después el pie. Lo pones atrás. No, también. Miren, chicos, hago el programa con la pata. Ah, Ahí sí. estoy. Ahí está. Mm. Ay, qué Muy bien. elongación, mami. Me duele todo. Bien. Y después dicen que el pie hace referencia a otra parte. Mm. No. El pie dicen que sí, tener el pie grande, tener la pija grande también. No, No, pero dicen eso. yo no dije No, eso. O cómo se Superior. mide una cuarta y tres, ¿cómo es? ¿Una cuarta, cómo es? ¿Cómo? No sé qué Porque está sí, hablando. bueno, después te explico bien. Bueno, Tengo miedo. por favor, les voy a decir algo, Nico, así como lo ven. Se hace el gracioso, ¿Cómo la ven? ¿Cómo la se ven? hace el Como te ven, te pispiritero. tratan, ¿Cómo te ¿sabes? ven? ¿Cómo te Este ven? fin de semana Sí. mandó al chat. Ah, no me quemé. Silencio. Qué pesada, mamita. Les voy a decir exactamente lo que mandó al A Graf. ver. Stephen, mantenémelo ahí. Mandó al Graf algo bastante. ¿Qué? No sé qué mandé, porque ya ni sé qué mandé. Bastante. Tanta pelotudez hablamos el fin de semana de grupo, ni Chinesco. idea. Puso. Miren lo que puso. A ver. Miren. Ah, bueno. Ah, sí. Papito. Lloran en Piscis. Chicos, me muero de amor igual. Me Sí. derrito ahí, todas mis hormonas, mis funciones químicas se me desestabilizan. Es espectacular. Vi ese video y lo mandé al grupo y dije, chicos, miren esto, me quiero casar. No dijiste solo eso, dijiste. dije? Dijiste más. Este es el próximo objetivo en mi vida. Ah, bueno, capaz exageré un Chicos, poco. puso eso, no me dejen mentir. Bueno, Puso esto en el grupo. Lo puso. capaz. puso- Próximo objetivo en. ¿Ahí se ve? Sí. Dijo Nico. Ay, pará. ¿Tiene que haber un eclipse o no? Dijo. Próximo objetivo de vida. Pero lo puse por poner, porque me pareció tierno No. el video. Ah, Pero no. porque aparte digo, primero, la imagen es espectacular. Sí. Segundo, que el chabón esperó a que haya un eclipse. Mm. La llevó a ella hasta el lugar perfecto donde se veía el eclipse. Está bueno. Y le hizo la propuesta ahí, mirá. ¿Viste que el es amor existe espectacular. todavía? Yo te voy a decir algo, que un hombre tenga ese detalle, yo me muero, me derrito, o sea, todas mis hormonas, Sí. todas las funciones químicas de mi organismo, todos los poros de mi cuerpo, o sea, me entrego a todo, o sea, no me importa. Pará. Mi amiga la menos Mi exagerada. amiga la que no entrega. Qué pesada. Qué pesada, lo pusiste No, vos en el está grupo. bueno, está bueno. Porque Boludo, posta, que tengan ese Es detalle, re lindo. boluda, que no es un Tenés detalle. ganas de casarte. Tenés que esperar a que llegue un eclipse, fijarte cuándo llegue el eclipse, Claro. planificarlo, poner la cámara, Buscar una llevar a la Sí, mina, es un decir montón. que te vas a casar, el anillo. Chicos, ya está, Que ¿qué te querés de digan mí? que Te doy sí. todo, me arranco la piel y te la doy. ¡Ay, pará! Ah, tremendo. No, porque No el es otro mucho. día hablábamos sobre Si soy esto. romántica, porque no soy romántica. Está Si no bien. soy Bien, romántica, bien, porque bien, no, soy bien. no les viene nada bien. Muy El bien. otro día hablábamos de esto de las propuestas de casamiento y decíamos llevártelas, bueno, con eso, ¿Qué casarte, hace? llevarte a alguien y proponerle casamiento en un viaje, Y esto me pareció algo tan tierno que lo podés hacer en tu ciudad si es que hay un eclipse Claro. y no gastas un mango y está buenísimo. No, Y pero es algo pará, súper ¿cada tierno. cuánto viene un eclipse, chicos? Ah, puede pasar, pero bueno, hay que esperar un tiempito. Me pareció re tierno. Y ayer hablaba un poco porque me emociono. No, mentira. Ah. Porque me estaba voy a llorar bañando y si llorás. pensaba. No, que voy a llorar por esto, por favor. Y pensaba con qué canción entraría a mi casamiento. Ay, Quiero ¿con saber. cuál? Upa. Yo te Entonces leí, digo- estuviste re falopa con las historias que mandaste ayer. Ay, a mí Pero me la verdad, recoparon. Estabas en una. Pero a mí me encanta hacer esas historias, hablar con la gente. Buah, Con la amo. gente de a pie. bien. No, entonces empecé a preguntarle a la gente con qué canción entrarían en su casamiento. Me dijeron un par de opciones. ¿Cuál? Me dijeron mucho Abel Pinto, Mirá. hubo como de todo.
Pero a mí, ¿sabes qué tema me encanta? De INXS. Se llama... ¡Ay, se me fue el nombre! Decime. Exactamente. Muy bueno. Ay, la Tremendo, tenemos. Laura. ¿Cuál es? No, ¿cuál es? Never. Ponela a ver. Acá la Exactamente. tengo. Es un temón, ¿la tenés ahí? Ah, mira, yo te la pongo. Ah, si no. temón. Ya sé cuál es. Pará. Necesito contestar A este ver. mensaje. Acá lo Bueno, tengo, sí. escuchá. A ver. Uy, qué tema. Es un Impresionante. temón. Tipo, te proponen casamiento con esa imagen que vimos recién y este Y tema- entras A con ver. este. No, Entrás necesito con la este, letra, no sé me cuál es. encanta. Sí, Ahí pero esta está. parte es la conocida. A ver. Qué buen Esa tema. música es lo ¿Para ustedes protagonista. es importante la música cuando tienen sexo amoroso? No, Creo que ni la escucho. yo no. No estoy hablando de sexo, estoy hablando de hacer el amor. A veces ¿El está amor? bueno. Como ambientar un poco ahí. Me da igual. Sí. De hecho, el pibe este que me veo lo suele hacer. Ah, ¿Él mira. lo hace? ¿Se prepara? Y ¿Qué cuando pone? llego ya hay música sonando. A ver, por ejemplo, la música. Ay, ¿qué ¿Cuál? es lo que puso la otra vez? Pero música tipo tranqui. The Weeknd. Pero bueno. El plan de la mariposa. por Ay, El eso plan me de la Necochea. mariposa. Tipo, mirá. dije por decir el plan de la Claro. mariposa. Ese Ok. tipo de musiquita como tranca. Bueno, y Los hablando de amo. música, la China Vamos. trajo su música Ay, para China. este momento que es Seguila, ¿cómo se llama? No le pusimos nombre No le todavía a pusimos esta nombre, sección. Pueden Pará. ponerle nombre. Me gusta. Algo importante para todos nuestros amantes amados. La semana que viene, un día o la otra, no sabemos cuándo, Nico no va a estar, Adri no va a estar. Vamos a estar la China y yo. Queremos que nos escriban en el chat, nos manden al WhatsApp o nos digan por Instagram a quién quieren que invitemos para que estén en el programa de AME con nosotros. Me encanta esa propuesta. ¿Te gustó? Buenísimo. La verdad que sí. Bien. Me copa. Bárbaro. Bueno. Ojo con mi reemplazo. No sé, Capaz mirá no si copa. te fijo. ¿Qué sé qué? Me saca la A ver si Google. se la banca. ¡Apa! Que se quede. ¡Apa! Que venga. Que siempre venga. venga. ¿Para qué? Yo le doy mi lugar. Yo le doy mi lugar. Epa. A esa. Pimpinela. Bien. Bueno, Me van a extrañar. Yo no sé si voy a poder cantar mucho, así que... créeme que vas a Va. poder. Y si no puedes cantar, la vas a bailar. Esa. ¿Por qué? Porque hoy no es cumbia, la gente está enloquecida con que traigamos cumbia. Vamos a hacer de rock nacional. Me encanta. Me encanta. Temones. Me encanta. No me tengan vuelvo miedo loco. porque hoy no me voy tanto al pasto. Epa. Eso quiero aclararlo. Así que cuando quieran, ponemos la primera. Vale cantar la que sigue, vale todo hoy. Calor. Se enamoraron con algún licor. Hay que seguir la canción, ¿no? Síganla, síganla. Sabía que esto no tenía final. ¿Y qué? Y de repente todo se derrumbó. Billy buscaba solo un poco de acción. Ya no la amaba, no nacía por él. Ya no quieres que entender. ¿Y qué? Sí, solo eso fue. Un amor de verano. Sí, solo eso fue. Un amor en vano. Punto para los tres. Muy bien. Ah, Cállate la ¿cómo que no? boca. Llena River, Herba. Tenemos el debate de que es rock, pero no es rock and roll. Ok. Bien, Estamos. sí. Punto para los tres. Lau, Bien. ¿llevás el conteo, por favor? Si Bien, tenés Punto ganas, para no los pasa tres, nada. gracias. Vamos con la segunda. Sí. A ver. A ver. Esta es solo intro. ¿Cómo fue? La van a tener que cantar. Pa, pa. ¿Y qué? Quiero llorar. ¿Y qué? Y me destroza que pienses así. Y más que ahora me quedé sin ti. Me Duele lo que tú vas a sufrir. ¿Y el estribillo? Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Más de 1000 cosas mejores tendrás. ¿Pero qué? Pero cariño sincero Sincero jamás. Hay una versión nueva de esta canción que suena en la radio Mirá. y todo el mundo la pide. Ah, bien, 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 bien. Encanta. Muy bueno, Nico. La conocí así. Ay, chicos, pero hace los 40, Nico. eso Ah, es- Esta canción es mi vida. Pero vos Bueno. bailaste Bueno. años, ¿la Una conocés? versión. Bueno, Una bueno, versión. bueno, bueno. Punto para Nico. Tercera. A ver. Mucho más que Están golpeando todo el tiempo. Lo vuelven a golpear. Nos siguen pegando abajo. Muy bien.
Vamos. Silvina, ¿conoces esa canción? La conozco perfectamente, no me pidas que la cante y Claro. sepa la letra. Ok. Son ok. dos Tiene cosas sentido igual, diferentes. tiene Ok, sentido. ok. Punto para Adri y punto para Nico. Ah, vamos. con la siguiente. Punto para los tres. Vamos. Escudero la Temón, sabía. temón de Virus. Timón de Virus. Me encantó Virus. Vamos con la quinta. Vamos. Poneme la Cuando Stephen. ¡Ea! ¡Arriba! Con el micrófono pues tengo que filmarla. Temón, También es intro. Ah, ¿también? ¿Qué? Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. ¡Qué lindo! Se hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada y de mí no queda nada, me derrito como hielo al sol. Cuando vamos A algún lado nunca elijo yo. ¿Por qué? Porque lo único que quiero es ir contigo. Vivo dando vueltas a tu alrededor. ¿Cómo que? Como un perro abandonado que en la calle. La coreo. Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot. Pero hay algo en tu carita que me gusta. Hey. Que me gusta y se llevó mi corazón. ¡Wow! Muy bien. Me encantó, China. Temón, Me encantó. Temón. Qué linda canción. Es Qué pre- linda Qué linda, quiero que canción. me dediquen alguna de estas canciones. alguien. Es re lindo dedicables. cuando te dedican Sí. canciones. Decile a tu chongo que te dedique. Chongo de Nico, ay, dale que le mando otro audio, boludo. A tu chongo hay que mandarle audio. Ay, Hay que mandale. despabilar. Tiene que avivar. Dame. Manda pelotudeces, Vamos. qué sé yo. Ay, A ver, ahí es ¿qué le ese. vas a decir? Hola, Tadeo, acá sí el No, escudero. mentira el ¿Cómo nombre. va? Ay, no podía decir el nombre. Ya está. Ay, No, Ya no, está, no, ya no, está, no, ya no, está. no pasa nada. Lo dijo en vivo. Bueno, fue. estamos acá en vivo en AME. Y la verdad, te tengo que despabilar. ¿No le dedicás canciones No le a Nico? O cocina. sea, le tenés que mandar links de Spotify, dedicarle cosas lindas. A Nico le gusta el amor y el romanticismo. No me lo grinches. Gracias, chau. Ya está, te lo voy No, avivando chico, a pero este el pibe nombre era un porque, montón. chicos, Bueno. está dormido este pibe. Hay ¿Qué que pasa? despertarlo. No, igual es atento. Bueno, ¿estamos Bueno, con la sigamos siguiente? con las canciones. A ver, La a otra ver. también es A intro. ver, Quiero que la intro. canten si la saben. Dale. Ah, Laura. La argentinidad Sí. al palo, la argentinidad al palo, la argentinidad al palo, la argentinidad al palo. Mirá vos, mirá cómo Muy la agarró. bien, la agarraste muy Chicos, bien. la casé en el La aire cazaste y en el aire. Puntazo para Silvina. Laura, cuando vuelvas, la nota. Puntazo, me dio que. Punta- ¡Pam! La Claro. cuchillé. Puntazo para Silvina. Punto para Sil. Hoy se gana otro abrazo. No, mentira. Vamos con chicos, ya la. gané el otro juego, estoy por ganar este. Vamos con la séptima. A ver. ¡Oh! Quiero verla en el show. ¿Qué Es como un gato siamés. Tu cola arde en el risco. ¿Qué? Espero que alguna vez Parararam, pararam. al ver tus ojos me ves. Solo una noche de hotel. El micro. Parararam, pararam. Estamos como Me locos. voy cayendo a tus Mirá, pies. abuela, no te puedo responder porque estoy trabajando. Este es el trabajo. El trabajo del pibe. El trabajo del Muy pibe. bien, punto para. Los Timón. dos. Vamos con la siguiente. A ver. Domingos en el club
salvo que Cristo siga allí en la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. ¿Y qué? Todos giran y giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. ¡Vamos, Rosario, carajo! Me encantó. ¿Vieron la serie de Fito? La Sí. amé. Espectacular. Hermosa. No, me Serión, encantó. serión. Espectacular. Bien. espectacular. Vamos con la... Punto para. Los tres. Los tres. Chicos, somos ¿Cómo todos las tres. empatados? Yo canté Vamos. todo. Yo canté todo, vos. Amor, las primeras canciones las canté todas yo. Y nadie yo las canté sabía. las otras. Mierda. Mata que se pelea. Por favor, me chicos. encanta. La Le- verdad, le- le- Nicolás. Basta, chicos. Harto. Vamos Vamos. con la... empatados. Todo en empate. No, no. La está encoimeando. La está encoimeando. Ah, amigo. todo empatado, está bien. No, Adrián, no empatado. cantaste la mitad. Adri, no Ah, sabes Cami, nada. no. Perdí cuando anotaba. Pero ¿qué Me tenés di que cuenta, hacer se más perdió la importante que producción, no hay anotar? conteo de ¿Qué es puntos. lo más importante? Bueno, Por bueno, Dios. dale, Vamos con la 38, siguiente. 38. ¡Oh! Mamá querida. ¡Ay, esta canción! También es Quiero intro. hacer el amor con esta canción de fondo. Sí. Tadeo. Tadeo. Guiño, guiño. ¿Qué? Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido Nico, ¿qué? buscando tu querer. ¿Qué nos queda? Más que viento. ¡Dale, No Tadeo! queda más que viento. ¡Qué temor! Chicos, Muy por favor. bien. Vamos. Vamos, Dedíquenle flaco. esta canción a Nico, Temón. Temón Ya para sa- que te lo dediquen, Ya saben amigo. para dedicarle a Nico, dedíquenle. Temón, temón. Bueno, vamos con la última. ¡Upa! Acá. Es que cerca de mi casa vive una piba que por 5 mangos le chupa la pinga. ¡No! Es muy pendeja, por eso no me cobra Si quiero cobrar tus tetas. ¿No la conocían? China. De nuevo. Temón. Fuiste a la recontra No, la, chota. no estaban prestando China, atención. ¿estás loco? Entró. Adri, ¿cómo es? No sé cómo sigue. Es que cerca de mi casa vive una piba que por 5 mangos me chupa la pinga. Yo la conozco desde muy pendeja, por eso no me quiero tocar sus tetas. Dame esto. Chicos, Va. ¿qué es esto? Intoxicado. Temón del Piti. Por favor. Aguante se van el siempre al piti. pasto, por Es un favor. Temón. Qué bueno que ya termina el programa, porque la verdad con la China acá. ¿Quién ganó al final? No sé quién ganó. ¿Quién ganó? Para No, mí ganó producción. Nico. Fue Laura. La ¡Laura! producción se fue a la mierda. Ganó La gente. concha. No, gané. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No. El único trabajo que tiene ahora. No puede ser esto. Lo único que Tenemos tenía que hacer era anotar los puntos, no se anotó. Tenemos un conteo, no, no pasa importa. nada. Una cosa de locos. No, No. gané yo. No. ¿Para qué hago el juego? Raro. Contame vos. No, chicos, estamos haciendo un juego. Laura tiene que anotar los puntos, Laura no anota los puntos. ¿Para qué vino Laura? No se sabe. ¿Me Bien, explica bien, alguien? bien. No lo sabemos. Bien. Bueno, si seguimos así, ¿no nos van a pasar de Mesh Mediabus o no? ¡Ay, amo Mesh Mediabus! Por favor. ¿Qué es Mesh Mediabus? ¿Qué es Mirá, lo Mesh están viendo Mediabus? en cámara. Contame. Sí. Son las pantallas LED que podés poner tu marca ahí y vas por toda la ciudad. Está bárbaro, nosotros estamos, bueno. por supuesto. Nosotros estamos. Obvio. Amé está ahí, exactamente, como bien dice el graph, tiene 300% más de visibilidad. Así que ya sabes, Mesh Mediabus, para que lo pongas para tu marca, lo que sea, nosotros estamos ahí. Se nos está terminando el programa ya. Sí. ¿Tenemos algún audio más de nuestros amantes amados? Stephen King. Stephen King. Ahí viene. A ver. Hola Silvina y equipo, me encanta el programa. Bueno, les cuento mi TOC, o no sé qué es. Yo cada vez que entro a un baño no toco nada si no es con papel. O sea, ya al entrar al baño ya agarro un papel, una servilleta, lo que sea, abro la puerta del baño con la servilleta, cierro la puerta, la trabita del baño con papel. Todo lo hago con papel. Y obviamente no puede faltar nunca en mi cartera el alcohol
porque estoy todo el tiempo poniéndome alcohol si toco algo, si voy en taxi ¿Vodka? y toqué para subir y bajar el vidrio, el botón, Sí. también me pongo alcohol todo el tiempo. Besos, los quiero. Sí, hola hermosa, ¡mua! Gracias por tu mensaje. Yo no sé si eso es un TOC. Yo hago lo mismo. A es mí más me manía. asco y las enfermedades. Claro. Yo agarro todo con papel o empujo con el pie o con Sí. el codo, o sea, nada con la mano. El otro día vi un chico en el ¿Qué? baño que lo que hizo es tirar la cadena con con el pie. Con el pie. Para Yo no lo Con el rehago pie para no eso. tocar, Estaba claro. así y en vez de apretar el botón, levantó el pie, pum. Bueno, pero Perfecto. lo puso ahí. Perfecto. Tengo está tos, perfecto. Está muy Yo hago bien. lo mismo. Está muy bien. Sí, total. Chicos, se nos va el programa. Yo tengo un turno médico en media hora. Estoy harta, literal, hace un mes y medio estoy con laringitis. Yo no sé qué le pasa al invierno, pero que llegue el sol, que llegue el verano, estoy re podrida, Falta está todo poco. mundo enfermo. También. Falta poco. Se ¿no? viene mi cumpleaños, se vienen los Muy 50 bien. programas de AME. ¿Cuándo es mi cumpleaños, El Nico? 27 de 27. septiembre. Muy bien, amor. Por favor, amor. Seguramente el fin de semana que le sigue voy a hacer fiesta. Bien. Así que van a estar invitados todos, menos Nico, seguro. No. Y ¿Qué bueno, fiesta vas a mentira. hacer? Están proyectando. de ¿De disfraces? De proniño. ¿Qué? Disfraces. ¿Qué? de Está proniña. bien. ¿La temática la pensaste yo o no? No. Ay, podemos Bueno, pero tenés que pensarla Tengo ya. que pensar ya Ah, todo. ¿va a ser temática? Porque Va a tengo ser- Isa que quiere que sea de los 90. Ah, mirá, está buena esa. ¿eh? Amo de los 90, pero ropita. Chicos, vamos a hacer Ay, esto. amo. buena, Friends. Programa que viene, ay, ya tenemos O de los tema. 80. Porque programa que viene podríamos hacer el tema de mi cumpleaños. ¿Qué temática? ¿Cómo son las fiestas de disfraces? Temas, que nos manden ideas, ¿no les parece? Re contra sí. Ay, yo Jueves, no estoy. bueno. no, el jueves que viene, ¿cómo Ah, no bueno, estás? bueno. Sí. Mañana, ¿qué día es hoy? ¿Pasa Ah, mañana? ¿soy hoy es Silvina jueves. Escudero? Jueves. Sí, Silvina Escudero. sí, estoy este jueves. Sí, estoy Claro, este hoy es jueves. martes, Pero- por- Sí, yo también sí, Bien, salgo. confundida. por eso, Bárbara, el jueves Claro. nos vemos Sí. bien arriba, así que nos vamos cantando y todo para arriba, energía, buena Todo para onda. Nos vemos el jueves 14 horas acá en AME. Gracias por estar, los amo. Sube el volumen, empieza el juego. Toda la onda de Silvina Escudero. En la cámara sentí el movimiento. Que esta alegría se quede en el cuerpo. Vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar. Que la rutina se quede atrás. Al modo escudero, todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor. Late la pantalla con todo el sabor. Al modo escudero, ven y te acerca y te espero. Dale play fuerte a tu corazón, que el show comienza. ¡Qué buena función! Hay confesiones, hay descontrol, un poco de chisme y mucho amor. Préndete a mí, marcando el ritmo. Silvi te mira y Todos los días un quilombo esto. Y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad.